nuevo caso, nuevo suceso que traemos al canal. En esta ocasión, uno de los crímenes con la investigación y posterior juicio más hirientes de este país. Esta vez veremos cómo de un solo incidente trifurcará en 3 acontecimientos encadenados y con 3 víctimas de un mismo caso. 2 de ellas mortales y una tercera dañada por una pésima resolución. Este no es otro que el caso de Rocío Bannikov, pero que además, como hemos dicho, no podemos hablar de Rocío sin tratar también el crimen de Sonia Caravantes y, por supuesto, la injusta inculpación, juicio y encarcelación de Dolores Vázquez. Pero vayamos por partes y comencemos desde el principio. Vamos a centrarnos en este primer capítulo en la desaparición de Rocío Bannikov. ¿Quién era Rocío? Rocío era una chica de 19 años de edad, residente del pueblo malagueño de Mijas. Estudiaba Derecho en la Facultad de Málaga. Aficionada al fútbol, entrenaba al equipo femenino de su universidad y además jugaba en el de su pueblo. Comentan sus allegados que era extrovertida, divertida y siempre tenía una sonrisa en la boca. Además, todo el que la conocía dice que era casi imposible verla enfadada. Su padre era holandés y su madre española. Pero vayamos al día de los hechos. Aquel 9 de octubre de 1999, justo un mes antes de su cumpleaños, ya que ella nació un 9 de noviembre, comenta su madre que la ve al llegar a casa preparándose unas tostadas de mantequilla con mermelada. Al parecer, esta era una de sus comidas favoritas. Alicia Hornos, que así se llama la madre, acaba de llegar de trabajar. Le pregunta a Rocío cómo se encontraba y ésta le responde que no muy bien debido al malestar que tiene por encontrarse con el periodo. Sobre las 5:30 sale de su casa para dirigirse a la de su novio, que vive a unos escasos 500 metros. Al llegar, pasa la tarde con él y quedan en verse dentro de unas horas en la feria de Fuengirola, otro pueblo cercano al suyo. Ella quería aprovechar para ir a su casa a cambiarse de ropa. Por esta razón, abandona la casa de Antonio José Jurado, nombre que tiene su novio, sobre las 9:30 para dirigirse a su domicilio. Este trayecto, aun siendo verdaderamente corto, pasa por una zona muy poco transitada y muy mal iluminada. Un vecino días más tarde declarará ante la Guardia Civil que se cruzó con ella por el camino. Y esta es la última persona que la ve con vida, porque Rocío nunca llegó a su casa. Alicia comenta que le extrañó que su hija no volviese, pero pensó que aun siendo algo extraño e impropio de ella, posiblemente se había quedado a pasar la noche en casa de Antonio. A la mañana siguiente estaba muy nerviosa viendo que Rocío no había vuelto, así que decidió enviar a su otra hija, Rosa, a la casa de Antonio, a que preguntase si Rocío había pasado la noche allí. Cuando Rosa regresa, le dice a su madre que se tranquilice, que aunque su hermana no está en casa de su novio, este comenta que no fue a la feria porque se quedó dormido, pero que le han dicho que vieron a Rocío en dicha feria y que probablemente se había quedado a dormir en casa de alguna amiga. Al cabo de unas horas, Alicia dice que se seguía sintiendo muy nerviosa viendo que su hija no llegaba ni daba señales de vida. Así que para despejarse un poco y no pensar en ello, decide salir con su pareja actual, Juan Cerrillo, a dar un paseo por unas ruinas que hay en un descampado cercano a su casa. Cuando se adentran en dicho descampado, observa en el suelo unas manchas de sangre y dice que le comenta a su pareja: «Uy, qué de sangre hay aquí, se ve que han matado a algún animal», pero entonces le da un vuelco el corazón al descubrir unas zapatillas deportivas y un calcetín que ella identifica como las que llevaba Rocío aquella tarde cuando salió de su casa. En ese momento se da cuenta que algo le ha podido pasar a su hija y decide ir al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia. Puede resultar extraño que la madre tardase tanto tiempo en ir a denunciar, pero hay que ponerse en contexto. Es el año 1999 y Rocío no es menor de edad, por lo que era sabido que las fuerzas del orden y seguridad del Estado marcaban un tiempo prudencial de 24 a 48 horas para dar orden de búsqueda y declarar a una persona desaparecida. Sigamos. En esta denuncia, tanto Alicia como su hija Rosa declaran que Rocío, la última vez que la ven, lleva un pantalón elástico de color berenjena y una camiseta con el logotipo Nike en rojo, pero su novio declararía días más tarde que no llevaba tal camiseta y es más, que nunca la había visto con dicha prenda, que Rocío, la tarde de su desaparición, portaba un body de color burdeos con unos vaqueros, y esto lo corrobora la madre de Antonio, la que además añade que llevaba una chaqueta de color gris marengo y que lo recuerda porque ella misma le subió la cremallera. Hornos niega este dato, aludiendo que dicha chaqueta se encuentra en su casa, por lo que es imposible que su hija la llevase aquella tarde. La Guardia Civil, al escuchar el suceso del descampado, decide ir con un equipo forense a la zona para investigar.
Cuando llegan, el panorama que descubren les resulta muy inquietante y les hacen saltar todas las alarmas. Lo primero que ven es que las gotas de sangre comienzan aproximadamente a 1,10 m de la acera, formando un reguero que continúa hasta el descampado, aumentando la cantidad de sangre y la separación entre las gotas. Esto indica que la persona que iba sangrando lo hacía mientras corría, posiblemente intentando huir. Entonces llega un momento que la sangre desaparece para volver a aparecer unos metros ya más adentro del descampado y en una cantidad que hace pensar que alguien se ha desangrado en esa zona, ya que para producir una mancha de ese calibre y empapar el terreno de la forma en que lo hizo, se estima que hacía falta por lo menos 2 litros de sangre. Junto a esta mancha de sangre observaron los investigadores rastros de haber arrastrado un cuerpo. El rastro de sangre y el rastro del arrastre continúan hasta una zona en la que es encontrado otro charco de sangre grande y seco, y junto a él las marcas de un neumático. Al sacar los moldes y analizar dichas marcas, se descubre que este es montado en vehículos pequeños y que además es un modelo descatalogado unos 6 años atrás. Esto hacía pensar a los forenses que, tras ser atacada la persona que estaba sangrando, fue arrastrada hasta el vehículo y depositada en su maletero. Junto a la zapatilla de deporte encontraron un pañuelo con restos de sangre y saliva. Dicho pañuelo daba a entender que alguien atacó a alguien y que tras el primer ataque, a este le dio tiempo de coger un pañuelo y posiblemente limpiarse un sangrado nasal producido por dicho ataque. Esto hacía pensar en un primer momento que víctima y verdugo se conocían, ya que si eres un extraño, no te paras a coger un pañuelo e intentar limpiarte, sino que huyes sin pensar en nada. También fue hallada y recogida una colilla de cigarrillos de la marca Royal Crown. Este dato, que puede resultar banal y algo sin importancia porque podría ser que esta colilla se encontrase allí antes de suceder los hechos, será de gran importancia en el devenir de la investigación. Las pruebas de ADN practicadas a la sangre encontrada en el suelo y a la hallada en el pañuelo de papel junto con el resto de saliva, que también se encontraba en este, da como resultado que pertenecen a una hija de Alicia Hornos, por lo que se deduce que es de Rocío. En cuanto al ADN hallado en la colilla, lo único que sabemos es que pertenece a un varón. Los investigadores situaron los hechos acaecidos en el descampado en torno a las 10 de la noche de aquel 9 de octubre de 1999. Días más tarde, un taxista declaró que a esa hora, a las 10, pasó por la misma zona donde se encontraron los restos de sangre. Este dice que venía de dejar a unos clientes en Fuengirola y al pasar por dicho lugar esquivó un todoterreno que se encontraba sobre la acera contraria al sentido de la marcha y con las luces puestas, y que al pasar junto a él pudo escuchar un tremendo chillido o grito, cosa que lo hizo asustarse y temer por su integridad, y decidió subir las ventanillas y acelerar la marcha. Este testigo no tiene dudas sobre la hora porque dice que justo cuando decide acelerar mira el reloj de su coche que marcaban exactamente las 10 de la noche. Tras esto, se inicia una tremenda búsqueda por parte no solo de las fuerzas de seguridad del Estado y Protección Civil, sino también de vecinos y amigos de Rocío. El lunes, día 11, se imprimen carteles que son repartidos en los pueblos cercanos, llenando escaparates, cabinas telefónicas y cualquier sitio que pudiese servir para hacerlo visible. El día siguiente, 12 de octubre, a las 9 de la mañana, llega la dotación de búsqueda canina de la Guardia Civil. Las búsquedas se dividen por zonas y 7 grupos que rastrean un área de 14 kilómetros a lo largo de la costa y otros 7 kilómetros hacia el interior. Estos días son unos 80 vecinos más los agentes, perros, etc., mirando pozos, acequias, descampados, edificaciones abandonadas. La propia madre de Rocío iba siempre a la cabeza de dicha búsqueda y comenta que llevaba con ella un bocadillo de mantequilla y mermelada para dárselo a Rocío si aparecía, pensando que ésta tendría hambre. No solo la madre buscó, también lo hizo el novio, Antonio, y otra de las personas que más adelante tendrá un gran protagonismo en la historia. Esta no es otra que Dolores Vázquez. La búsqueda no cesaba y durante más de 3 semanas todos los participantes dirigidos por la Guardia Civil no cejaron en el empeño de encontrar a Rocío. Incluso la familia para la que Rocío trabajaba habitualmente de canguro, una familia inglesa muy adinerada, los Stanford, ofrecen una recompensa de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros de hoy en día, para las personas que den alguna pista sobre el paradero de la chica.
este acto, que puede parecer noble, hizo que la Guardia Civil situase en el punto de mira y como posible sospechoso al padre de familia, aunque más tarde esta persona fue descartada como tal. Finalmente, el 31 de octubre, la Guardia Civil da por concluida la búsqueda, una búsqueda en la que han participado más de 1000 personas. Pero como suele suceder en muchos casos que hemos tratado aquí en el canal, todo terminó un día 2 de noviembre de 1999, cuando unos trabajadores detrás de una escuela de tenis y en una finca perteneciente al restaurante El Rodeíto, entre San Pedro de Alcántara y Marbella, próximo a Puerto Banús, encuentran el cuerpo de una persona. En un primer momento no saben si el cuerpo es de un hombre o una mujer por el estado en el que se halla el cadáver. Al llegar los investigadores y forenses, lo primero que piensan es que no puede tratarse de Rocío, debido al avanzado estado de putrefacción y esqueletización. Tal es el grado de descomposición que presenta el cuerpo que los primeros en llegar, que son Policía Nacional, determinan que lleva muerto más de 6 meses, ya que no presenta tejido muscular ni órganos internos, sino simplemente huesos. Descubren que este se encuentra parcialmente calcinado, como si le hubiesen echado un líquido inflamable y prendido fuego. El cuerpo se encuentra de cúbito supino y con las piernas abiertas, tan abiertas que se determina que fueron puestas en esa posición a propósito cuando fue colocado el cuerpo. Este se encuentra completamente desnudo y portando una pulsera, un pendiente y 3 anillos. La parte de los dorsales y todo lo que tocaba el suelo estaba más esqueletizado que el resto. Presentaba 10 puñaladas y, según los especialistas, se empleó una gran violencia en un acto repetitivo que indicaba una gran ofuscación, como suele suceder en los crímenes pasionales. 8 de estas puñaladas las presentaba en la espalda y 2 de ellas en el pecho, así como una lesión en la parte facial producida posiblemente por un puñetazo o un tortazo. Las puñaladas de la espalda hacían pensar que la víctima tenía que estar inmovilizada y que la intención del asesino era terminar con su vida. El acto fue tan violento que hubo heridas que llegaron a dañar los huesos y esto no es fácil, según comentaban los propios forenses. Pero claro, ¿cómo determinan los especialistas la cantidad de puñaladas o las zonas en las que fueron practicadas si el cuerpo no tenía tejidos? Ahora, más adelante, tendremos la explicación a este hecho, o al menos la explicación que ellos nos dan. Su identificación en un primer momento fue posible gracias a la ficha del odontólogo que atendía habitualmente a Rocío, aunque después se corroboró mediante pruebas de ADN. Al principio se pensó que el cuerpo había sido sumergido en algún tipo de líquido, pero se descartó y achacaron su estado de descomposición a condiciones climáticas, aunque existe una gran controversia respecto a este punto, ya que aún siendo verdad que hacía calor, recordemos que estamos a 9 de octubre, no el suficiente como para que un cuerpo quedase así de esqueletizado en tan solo 25 días. Por las pruebas que presentaba, los investigadores determinaron que el arma utilizada tuvo que ser una navaja de estilete o algo similar, de 0,2 centímetros de espesor y 1,1 centímetros de anchura, inciso punzante y de hoja monocortante. A poca distancia del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura tipo industrial, o como se suelen llamar, bolsas de basura de saco, de color negro. Entre otras cosas personales contenía 2 camisetas, de las cuales una de ellas era de color blanco y con el logotipo Nike en rojo, como había declarado Alicia y su hija, que llevaba aquella tarde Rocío, pero en dichas bolsas no aparecieron ni su ropa interior ni los pantalones descritos por sus familiares. De lo que no hay duda es de que dicha camiseta era la que portaba Rocío el día que la mataron, ya que en ella aparecieron los desgarros producidos por las puñaladas. Gracias a esto es por lo que determinaron qué tipo de agresión había sufrido Rocío. Esta es la explicación, o como dedujeron, que la chica había sido acuchillada, aún no teniendo tejidos que reflejasen tal acción. Hay una curiosidad en cuanto a las bolsas, y es que en una de ellas estaba escrito muy grande el número 8. Dichas bolsas fueron unidas entre sí con cinta adhesiva, a modo de sudario. También apareció una pegatina de las repartidas por el párroco, el señor Tejero, en la búsqueda organizada el 17 de octubre. Esto hacía sospechar que el asesino o algún cómplice podría ser algún familiar o amigo cercano, ya que estuvo presente durante dichas búsquedas, básicamente porque portaba dichas pegatinas.
Otra cosa que llamó la atención es que el lugar donde finalmente apareció el cuerpo tenía que ser conocido por el asesino con anterioridad, ya que, aunque no es un lugar escondido o perdido, el camino de acceso al mismo parte de otro camino existente que se encuentra perpendicular a la carretera y es inapreciable para las personas que no son de la zona o no lo han cogido alguna vez. Finalmente el cuerpo es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga y se pide a Alicia Hornos que vaya para identificarlo. Esta identificación se llevará a cabo con los objetos personales que portaba dicho cuerpo. A las 8 de la tarde de aquel 2 de noviembre es Rosa, la hermana de Rocío, quien se traslada para identificarla. Esta no lo duda y reconoce la camiseta con el logo de Nike, un anillo y unos pendientes. Una vez es identificado el cuerpo, la investigación del caso pasa a manos de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y concretamente se pone a la cabeza de dicha investigación a Jesús Rafael García Fustel, quien había resuelto ese mismo año el secuestro de la farmacéutica de Olot. Y hasta aquí este primer capítulo de los 6 que compondrán esta concatenación de casos y crímenes. Resultan raros algunos aspectos narrados hasta ahora, pero como ya sabéis, entraremos en detalle conforme vaya avanzando la investigación, para no desordenar la cronología de los hechos, la cual vamos usando como hilo conductor. Por ahora, tenemos a Rocío, de 19 años de edad, la cual ha desaparecido y ha aparecido asesinada con gran ensañamiento y violencia, lo que hace sospechar que dicho asesinato ha sido cometido por alguien cercano, un familiar o un amigo, ya que por la experiencia de los forenses, este tipo de agresión refleja un crimen de carácter pasional y este rara vez es cometido por un extraño que no guarde ninguna vinculación afectiva con la víctima. Veremos a qué conclusiones llegan los investigadores, los cuales, quizás debido a la premura por resolver el crimen, a la presión de los medios o a su incompetencia, llegan a conclusiones no erróneas, sino falsas que denotan su prisa por tener un cabeza de turco. Siguiendo con la cronología de los hechos y como citábamos en el capítulo anterior, el cuerpo de Rocío es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga, donde se le ha de practicar la autopsia, la cual es suspendida hasta en 2 ocasiones, una vez comenzada, la última vez a la espera de que llegasen los resultados de ADN para confirmar la identidad del cuerpo. Según los datos de la autopsia y la deducción de los médicos forenses, vemos que el cuerpo se encuentra en un estado muy avanzado de descomposición y prácticamente esqueletizado. Se rechaza que se haya empleado ningún agente químico para que se produzca el efecto en los tejidos y el estado del mismo es achacado al clima y a la fauna de la zona donde fue localizado el cuerpo. Los forenses son incapaces de determinar las causas de la muerte por las condiciones en las que se encuentra el cadáver, así como determinar si ha sufrido o no abusos sexuales. Es, con el resto de pruebas, ropas, escenario donde se produce el ataque y lugar donde fue encontrada Rocío, lo que usan los médicos forenses y peritos para generar su hipótesis de qué fue lo que sucedió. Lo primero que narran es que el agresor tuvo que propinarle un guantazo o puñetazo en la zona de la cara provocándole un sangrado nasal. Hacen hincapié en que las muestras de sangre encontradas en el pañuelo y pertenecientes a Rocío reflejan que víctima y agresor tendrían que conocerse, ya que la chica se paró a limpiarse la sangre en lugar de emprender la huida. Al parecer, y según la narrativa de los investigadores, el asesino y Vannikov se tuvieron que encontrar y mantener una discusión. Durante la misma, Rocío recibe un puñetazo. Mientras se limpia la sangre ocasionada por el mismo y estando distraída, el agresor o agresora procede a dar una primera puñalada en la parte izquierda del pecho, y esta fue la más mortífera de todas. A Rocío le da tiempo a salir corriendo un poco hasta que posiblemente cae inconsciente o debilitada a causa de esta herida. Y en ese momento su verdugo aprovecha para asestarle 8 puñaladas en la espalda, en un radio de 14 centímetros, encontrándose 5 de ellas agrupadas, estando Rocío posiblemente tendida en el suelo. Según los forenses, el gran charco de sangre encontrado en el lugar donde presumiblemente ocurrió el crimen se produjo al dejar el cuerpo durante varias horas en el mismo, tiempo que el asesino utilizó para ir a por un coche y proceder al traslado del cadáver.
Al recogerlo pisó los charcos de sangre con los neumáticos del coche. Según los investigadores, el cuerpo es escondido durante algún tiempo en algún lugar y después es trasladado hasta los Altos del Rodeo, donde finalmente es encontrado. Comentan que el cadáver es depositado y no arrastrado ni lanzado. Es más, añaden que la posición en la que se encuentran las piernas es colocada a propósito por el asesino para simular posiblemente una agresión sexual que seguramente no se ha producido, siempre bajo el punto de vista de estos peritos. En las bolsas de basura que se encuentran en la escena se recogen varias huellas dactilares, al igual que en una cinta adhesiva que está colocada en una valla cercana. Dentro de dichas bolsas aparece la camiseta de Rocío, su sudadera, la cual también tiene los desgarros provocados por las puñaladas, pero en el caso de esta, realizados de dentro hacia afuera, por lo que hace pensar que la chica la tenía colocada del revés. También aparecen 3 anillos y un pendiente propiedad de Barnikov, pero no sus pantalones ni ropa interior. La forma en la que estaban unidas dichas bolsas hacen sospechar a los investigadores que la persona que realizó tal acción era meticulosa, ya que se hizo para que formase un sudario y abarcase todo el largo del cuerpo para que éste pudiese ser depositado sobre ellas durante su traslado, posiblemente en el maletero de un coche. Además, se recogen hebras de un tejido oscuro. Os pido que no olvidéis este dato, que será de especial relevancia en el transcurso de este capítulo. Tras esto, Rocío es enterrada el 21 de noviembre en un entierro multitudinario. Bien, con estas pruebas el equipo de investigación saca varias conclusiones. Estas son las siguientes. La persona o personas que agreden a Rocío tienen que ser conocidos, familiares o amigos. Para respaldar esto se basan en 3 puntos. El primero, el detalle del pañuelo que hemos narrado anteriormente. El segundo, el ensañamiento con la víctima, típico en los crímenes pasionales. Y el último, la posición en la que se encuentra el cuerpo con las piernas tan abiertas, queriendo simular la agresión sexual. Además, también barajan la posibilidad de que fuese alguien que participó en las búsquedas, ya que se encontró en las proximidades del cuerpo una de las pegatinas que se repartió durante estas. Es más, por este hecho, se estima que la persona que depositó el cadáver en la zona tuvo que volver pasado un tiempo, ya que dichas pegatinas no se repartieron hasta el día 17 de noviembre y Rocío desapareció el 9. Se cree que el agresor o agresora pensó en un primer momento que Rocío sería hallada rápidamente, pero al ver que esto no sucedía, se acercó y fue entonces cuando dejó las bolsas para llamar aún más la atención y que éste fuese encontrado. Se piensa que entonces fue cuando se le debió caer la pegatina. El primer sospechoso para los investigadores es, lógicamente, el novio de Barnikov. Este comenta que se despidió de la chica a las 9:30 de la noche, quedando en volver a verse esa misma noche en la feria de Fuengirola. Resulta cuanto menos sospechoso para los agentes que el chico no se presentase a dicha cita y se quedase en su casa durmiendo. Según comenta su madre, él no asiste a la feria no porque se echase a dormir, sino por el hecho de que no tenía dinero para ir a la misma, y por empatía evitó decírselo a su pareja para que ésta no declinase su asistencia por no dejarlo solo. Una de las cosas por las que podría haber sido descartado totalmente como sospechoso era el hecho de que carecía de carnet de conducir y estaba probado que el cuerpo es trasladado en coche, pero había testigos que corroboraban que este chico conducía habitualmente por el pueblo aun careciendo de permiso. Tal es el sometimiento a la presión que los agentes imponen al muchacho que éste confiesa a su madre que en ocasiones tiene la intención de declararse culpable solo para que lo dejen descansar. También le confiesa que cuando asiste a la búsqueda, porque recordemos que parte de esto también sucede cuando aún no ha aparecido el cuerpo, pide a Dios que no encuentre a Rocío, ya que si es él quien la halla, puede hacerlo parecer aún más culpable. El dueño del bar del recinto donde apareció el cadáver, al ver las noticias por televisión, reconoce a 2 hombres que en abril de aquel 1999 intentaron arrendarle el negocio. Al poner este hecho en conocimiento de las autoridades y éstas hacer sus indagaciones, se llega a la conclusión de que estas 2 personas son Serafín Ruiz, tío político, y Jesús Hornos, tío carnal de Rocío. Tras varios interrogatorios y pesquisas, se les descartó como sospechosos. Otra persona a la que se le llamó a declarar como sospechoso fue al párroco Ramón Tejero. Como dato curioso, simplemente añadir que dicho párroco es el hijo del exgolpista Antonio Tejero.
Siguiendo con el caso, Ramón es llamado a declarar por la pegatina que fue hallada en las inmediaciones donde se encontró el cuerpo, pero finalmente se determina que ésta podría haber sido depositada allí por cualquier otra persona, ya que si es cierto que él las realizó, también es cierto que las distribuyó y cada individuo implicado en la búsqueda las portaba para señalar cualquier indicio. Otra de las personas sospechosas que entró en el punto de mira de la Guardia Civil fue Dolores Vázquez. Esta había mantenido una relación sentimental con Alicia, madre de Rocío, durante 11 años, terminando esta hacía unos 5. Al parecer, uno de los detonantes para dicha separación era la mala relación que Dolores, Loli, tenía con las niñas, ya que era, según las palabras de Alicia, muy estrictas para con ellas. Al parecer, la que más se quejaba del trato que recibía por parte de la pareja de su madre era Rocío, así que se pensó que esto era motivo más que suficiente para que culpase a la niña del fracaso de su relación. Vázquez y Hornos llevaban 2 años sin hablarse, lo que ocasionó que en un primer momento ésta no hablase con ella hasta que finalmente, 4 días después de la desaparición de Rocío, realiza una llamada y pide a Alicia si puede acercarse a su casa. Esta le contesta que sus puertas están abiertas. Desde ese momento no se separa y es una parte muy activa en todo el proceso de búsqueda. Finalmente, tras meses de investigación, la Guardia Civil no tiene absolutamente nada, así que deciden dar una información para intentar provocar a Dolores, que es la persona que se ha convertido en su principal y única sospechosa. Para hacer esto, en agosto del 2000 hacen unas declaraciones en las que citan que la lista de sospechosos ha pasado de 6 a 3, siendo esta de 2 hombres y una mujer, todos cercanos a Rocío. Pero ¿quién es realmente Dolores Vázquez? Dolores es una mujer nacida en Galicia y criada en el Reino Unido. Debido a su formación y a dominar varios idiomas, consigue un trabajo en una empresa hotelera, se traslada a la Costa del Sol por trabajo y queda enamorada de la zona, consiguiendo un buen puesto y quedándose a vivir allí. Su carácter es muy anglosajón, ya que se ha criado, como hemos dicho anteriormente, en Inglaterra. Esto, unido a sus raíces gallegas, la hacen chocar con la forma de ser de la gente de Andalucía, considerándola fría y distante. Tiene costumbre de salir a hacer deporte, correr o andar y comentan que siempre porta con ella una navaja de pequeñas dimensiones por si intentan agredirla. Todo esto sitúa a Loli como la presunta asesina de Rocío ante los ojos de los investigadores, los cuales llaman a Alicia para decirle que van a detener a Vázquez, que se vaya haciendo a la idea y además la inducen para que le realice una llamada e intente sonsacarle algo que poder usar en su contra, ya que ésta tenía el teléfono intervenido. Esta llamada se produce y Hornos le pregunta directamente a Dolores si ella ha matado a Rocío, a lo que Dolores solo contesta: ¿cómo puedes pensar una cosa así de mí? ¿Cómo puedes pensar una cosa así? A los 10 días de esta llamada, la madre de Barnikov da una entrevista y dice que van a detener a una persona, y a los 2 días de dicha entrevista, concretamente el 7 de septiembre del año 2000, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez. Lo más sangrante es que los medios de comunicación estaban avisados y todos estaban esperando, aportronados, en la puerta de Loli, antes incluso de que ésta supiese nada de su arresto. Cuando es sacada de su domicilio y llevada al coche que la traslada a los calabozos, los gritos de los asistentes de "asesina, asesina, asesina" hacen imposible escuchar las palabras que va repitiendo en voz baja: "Yo no he sido, yo no he sido". Al día siguiente se produce un hecho extraño. El fiscal y la Guardia Civil dan una rueda de prensa en la que dicen que han encontrado fibras, recordad este dato que ya os comenté al principio, en el cadáver de Rocío, que se corresponden con unas prendas que utiliza habitualmente Dolores para hacer deporte, y que éstas han sido analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología. Loli es interrogada durante 2 días en dependencias de la Guardia Civil. Comenta que es sometida a una presión casi insoportable, no la dejan dormir, le encienden las luces de madrugada y no paran de decirle que está loca, que ha matado a Rocío y no se acuerda. Llega hasta a dudar de su propia inocencia, preguntando a su abogado si no tendrán razón los guardias y verdaderamente ella es la asesina de Rocío. Pero finalmente esta nunca cambia su versión, ni ante la Benemérita ni ante el juez cuando es llevada a declarar 2 días después. Finalmente, tras su declaración judicial, el fiscal se opone a la libertad bajo fianza y el juez la deniega, por lo que Dolores es trasladada a la prisión de Alhaurín de la Torre el día 9 de septiembre de 2000 a la espera de juicio. La acusación es admitida y se sostiene en 20 indicios que no pruebas, las cuales detallan fiscal e investigadores. Concretamente son las siguientes. 1.
Dolores miente al hablar con la Guardia Civil y su personalidad es fría, calculadora y colérica. 2. Rocío conocía a quien la agredió porque le dio un pañuelo. 3. El taxista que declara ver un coche oscuro en la zona, sinceramente no sé muy bien cómo esto señala un indicio, si dicho taxista dice ver un 4x4 y no un utilitario como el que tenía Dolores. 4. El crimen es por odio, como reflejan la proximidad y la violencia de las puñaladas. 5. La posición del cadáver con las piernas abiertas es porque el asesino hizo todo lo posible para que no se supiese cómo, cuándo y en qué lugar se desencadenó la agresión, así como el móvil, incitando a la agresión sexual. 6. La finca en la que es abandonado el cuerpo, donde piensa que será encontrado rápidamente y viendo que esto no sucede, deja las bolsas para llamar más la atención y que finalmente se produzca el hallazgo. 7. La pegatina que se encuentra en las inmediaciones donde es encontrado el cadáver fue entregada el día 17, por lo que alguien estuvo en contacto con el cuerpo días después de morir. 8. Las bolsas de basura negras unidas con cinta adhesiva, por la forma en la que se encuentran unidas, es realizado por alguien meticuloso como era Dolores, y además la inculpada tenía este tipo de bolsas en casa. 9. La empleada del hogar ucraniana de Vázquez cuenta que ésta tuvo un comportamiento sospechoso durante el tiempo que Rocío estuvo desaparecida. 10. Esta misma asistenta cuenta un episodio en el que ella está haciendo la comida de la madre de Vázquez, cuando ésta le pide que le haga un té. Mientras lo prepara, Dolores recibe una llamada. Cuando termina, la reprende porque dicho té y la comida están fríos. La asistenta le dice que está harta y va a marcharse. Según su versión, Dolores coge entonces una de las octavillas que reparten con la imagen de Rocío desaparecida y comienza a acuchillarla diciendo «problema, problema, problema». 11. Una amiga ucraniana de Dolores con la que ésta sale a pasear dice que esa noche cancela su salida y que le pidió que fuese al aeropuerto a recoger a otra chica ucraniana que iba a trabajar a su casa. Hagamos un pequeño inciso. El motivo por el que Dolores cancela su salida a pasear es porque esa noche le han dejado al cargo de su sobrina pequeña de 2 años, que acaba de llegar de viaje, mientras sus padres iban a una fiesta, ya que al día siguiente asistirían a una boda familiar. Este hecho está probado y contrastado. 12. Dolores realiza varias llamadas telefónicas la noche que desaparece Rocío desde el teléfono fijo de su domicilio, pero los investigadores argumentan que no son ni a la hora de la muerte de esta ni a la hora en la que posiblemente se trasladó el cuerpo. 13. En una llamada a un amigo con el teléfono intervenido, Dolores dice, haciendo alusión a que se llamen a todos sus conocidos a declarar, eso es que no tienen nada. 14. Tras la declaración de su amigo, Dolores no transmite intranquilidad en ningún momento. Es raro que el hecho de estar tranquila se considere un indicio incriminatorio en lugar de uno exculpatorio, por el hecho de tener la conciencia tranquila. 15. En otras conversaciones telefónicas, Dolores se atraganta al hablar cuando algunos allegados la llaman y le comunican que los han citado para declarar. Resulta cuanto menos extraño que sean indicios incriminatorios tanto el estar tranquila como intranquila. Sinceramente, si yo fuese Dolores, no sabría qué estado de ánimo expresar para no provocar un indicio. 16. Dolores llama a su amiga y le cuenta que cree que la Guardia Civil la encuentra sospechosa. La amiga le dice que se acerque al cuartel y hable con ellos, pero Vázquez le dice que no procede. 17. Dolores habla con Alicia en la llamada en la que ésta la acusa de haber matado a su hija y se considera que responde con mucha frialdad. 18. Tras esta llamada, Dolores llama a la hermana de Hornos y esto, según los investigadores, lo hace porque Vázquez considera a Juan y la hermana de Alicia fácilmente manipulable y quiere sonsacarle para ver si tienen algo contra ella. 19. Dolores se inventa una historia para justificar la escena que describió su asistenta. Según Vázquez, es que como su asistenta no habla nada de castellano, ella intenta explicarle con gestos que habían matado a Rocío. 20. El día 16 tras la desaparición, la Guardia Civil investiga el descampado donde se encuentran los restos de la agresión, cuando ven llegar a un vehículo con 2 ocupantes varones, jóvenes, de los cuales el copiloto se baja y mira hacia donde está el charco de sangre. Cuando este se percata de que está allí la Guardia Civil, se monta rápido en el coche y abandona el lugar. Tras comprobar el vehículo, se descubre que este es el Toyota Celica de Loli, pero al preguntarle a ella si ha dejado su coche a alguien, esta dice que no. Estos
Son los indicios que llevarían a Dolores a sentarse en el banquillo por la muerte de Rocío Báñnikov. Pero aún sucede otro hecho, y es que en enero del 2001, tras varias pruebas de laboratorio, no solo en España, sino en laboratorios de fuera también, se determina que las famosas fibras encontradas en el cuerpo no pertenecen a ninguna prenda requisada en el domicilio de Dolores, y esto es rotundo. La única prueba física que podía sostener una acusación se ha caído, porque las huellas dactilares encontradas en las bolsas tampoco coinciden con las de Vázquez. No existe nada tangible que sitúe a Dolores en el lugar de los hechos, pero aún así, este circo en el que se ha convertido el caso y en el que Dolores ya ha sido juzgada y sentenciada por los medios de comunicación, tendrán su juicio y escarnio público al que asistiremos todos en el siguiente capítulo. Siguiendo con la cronología de los hechos contados hasta el momento, continuemos con el devenir de este caso. Dolores Vázquez, como narramos en el capítulo anterior, es trasladada a la cárcel de Alhaurín de la Torre el día 9 de septiembre del año 2000. Un año antes de que se produjese su juicio. Sabemos que se admitió a trámite y se procedió a su encarcelación por los 20 indicios citados anteriormente, aún a pesar de no tener ninguna prueba sólida y firme contra ella. Como cabía esperar, el juicio llegó, no antes sin un revuelo mediático y un juicio paralelo que ya había juzgado, sentenciado y condenado a Vázquez antes incluso de presentarse ésta ante el juez. El juicio se realizaría con jurado popular. Vamos a hacer un breve inciso en este punto. Cuando se conforma un jurado popular, este tiene que ser aislado de toda contaminación externa en la medida de lo posible, para no sentirse influenciado por la opinión pública a la hora de alcanzar un veredicto. Pero claro, en un juicio tan mediático como era este, esa tarea resultaba casi imposible, y si además la desidia de las personas encargadas de este aislamiento fuese tal que incluso algunos miembros de dicho jurado compraban la prensa de forma habitual durante los días del juicio, pues es difícil de explicar cómo estos no iban a ser influenciados por el sentir de las calles y los medios de comunicación. Pero volvamos al juicio. En este, como no había pruebas tangibles o fehacientes que pudiesen corroborar una implicación de Dolores en el crimen de Rocío, se intentó centrar el foco en todo momento en la relación que la acusada y la madre de la víctima habían mantenido en el pasado y cómo ésta fue el detonante que provocó que Loli terminase con la vida de Báñnikov. En la declaración de la Guardia Civil, esta dijo que las fibras encontradas en el cadáver de Rocío no coincidían con la fibra de la ropa de la acusada y además se comprobó que la pegatina encontrada junto al cuerpo, la perteneciente a las empleadas por las personas que participaron en la búsqueda, no había sido utilizada, ya que no estaba despegada de su papel protector. Llegaron a la conclusión de que Dolores no usó su coche el día del crimen. El problema es que el modelo de coche que tenía Vázquez era un Toyota Celica deportivo. Este calzaba unas ruedas anchas que nada tenían que ver con las marcas encontradas en la escena del crimen ni en el lugar donde más tarde aparecería el cuerpo. Se barajó la hipótesis por parte de los investigadores de que Dolores hubiese alquilado un vehículo con este fin. Pero claro, no era común que un coche de alquiler calzase unos neumáticos descatalogados varios años atrás, teniendo en cuenta que estas compañías renuevan la flota cada pocos meses. Y además, tampoco pudieron hallar pruebas de que la acusada hiciese uso de este servicio. El fiscal del caso manifestó entonces que Dolores vivía en una zona donde residían muchos extranjeros y que estos tenían por costumbre dejar las llaves puestas en sus vehículos, por lo que Vázquez no tenía más que haber cogido uno de estos coches y utilizarlo para el traslado del cuerpo. Perdonadme, pero no voy a hacer ninguna apreciación ante esta hipótesis. Otra de las personas en prestar declaración fue la trabajadora ucraniana que corroboró en el juicio su declaración anterior ante la Guardia Civil, en la que dijo que Dolores agredió con un cuchillo un cartel de la búsqueda de Rocío el día 2 de noviembre, día en que se encontró el cuerpo de la víctima. Hay que tener en cuenta un apunte respecto a esta declaración. Cuando la trabajadora ucraniana declara ante la Guardia Civil este hecho, lo data en el día 4 de noviembre, 2 días después de la aparición del cuerpo de Rocío, pero en el juicio se retracta y lo fecha en el mismo día de la aparición del cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Pues porque el día 2 aún se desconocía que la víctima fue asesinada por una agresión con arma blanca. Y si, como dice la propia Dolores, la escenificación con el cartel fue para hacerle entender a la asistenta que no hablaba español que habían asesinado a la chica con un cuchillo, ¿cómo podía conocer que fue así el mismo día de su aparición?
Una persona cuanto menos peculiar a la que se le tomó declaración es a una vidente llamada Marisa Sevillano. Esta declaró que Dolores fue a su consulta el día 14 de abril de 1999, que llegó acompañada de otra persona, aunque durante la sesión de parapsicología estuvo sola. Según las palabras de esta vidente, Vázquez le confesó que Alicia Hornos, madre de Rocío, lloraría lágrimas de sangre. Siguió relatando que acusaba a la hija de esta de ser la causante de la ruptura de su relación. Según comenta Dolores, quería retomar su relación, pero que ésta estaba rota ya que su excompañera sentimental había rehecho su vida. La vidente dijo que no preguntó en ningún momento de si la pareja de esta era un hombre o una mujer, pero que determinó que seguramente sería una mujer porque, según sus propias palabras, Dolores le pareció muy hombruna. Ante las preguntas del fiscal, esta dijo que reconoció a la acusada cuando salió en televisión detenida por la Guardia Civil y que a través de una persona de su gabinete se puso en contacto con la benemérita y esta le tomó declaración el 13 de septiembre. Otra de las personas en declarar fue Rosario Trujillo, la madre del entonces novio de Rocío. Esta afirmó que Barnikov vestía la noche en la que desapareció una chaqueta de color marengo con cremallera y recordaba que tenía cremallera porque ella misma se la subió cuando salía de casa y que ésta no se correspondía con la sudadera y la camiseta que fueron encontradas en el lugar del crimen. La testigo se echó a llorar cuando recordó las últimas palabras que cruzó con Rocío la última vez que la vio con vida. Antonio José Jurado, novio de Rocío, declaró que ésta salió de su casa en torno a las 9:30, vestida con un body de color burdeos, con tirantes y pantalón vaquero. Una testigo ocular declaró que efectivamente Rocío iba así vestida cuando la vio dirigirse por el camino de la Cortijera. El abogado defensor de Dolores le insistió a Antonio sobre la camiseta con el logotipo de Nike y este aseguró que jamás vio a Rocío vestir esa prenda. El taxista, que dijo escuchar el grito desgarrador en la zona donde supuestamente fue agredida y asesinada Rocío, también prestó declaración en el juicio y corroboró lo anteriormente declarado ante la Guardia Civil, que no puso en conocimiento de esto lo ocurrido hasta no enterarse de lo sucedido días después. En el lugar se encontró con un vehículo 4x4 y una persona con rasgos árabes. Dolores Vázquez declaró que aquella tarde-noche no salió a realizar deporte porque su sobrina Begoña Martínez le había dejado al cargo de su hija mientras ellos iban a cenar a casa de unos amigos a Málaga. Dice que solo se ausentó de su domicilio para ir al restaurante Oasis, que se encuentra a unos 7 metros de su casa, para comprar tabaco y tirar la basura, y que el resto de la noche no se movió de su domicilio. Acreditó con documentos de Telefónica que estuvo hablando por teléfono desde las 10:34 de la noche hasta las 11:10 y posteriormente realizó otra llamada a las 11:17 que duró 2 minutos. Rosa María Díaz, compañera de trabajo de Dolores, declaró que ésta la telefoneó para decirle que no podía ir a visitarla por motivos de estar al cuidado de su madre y su sobrina. Describe a la acusada como una persona buenísima, generosa, a la que le encantan los niños y que atiende con dedicación a los mayores, entregándose a las personas que la necesitan, añadiendo que jamás ha presenciado ni una escena violenta por su parte, sino todo lo contrario, un comportamiento exquisito. Begoña Martínez, sobrina de la acusada, declaró que el 9 de octubre de 1999, junto con su marido e hija de 2 años y medio, se trasladaron desde su domicilio en Granada hasta el chalet de su tía Dolores en Mijas, donde llegaron sobre el mediodía y almorzaron con ella. Alrededor de las 9 de la noche se trasladaron a Málaga para cenar en casa de unos amigos, dejando a Dolores en la vivienda al cuidado de su hija y de la madre de esta. Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, declaró al año del crimen durante el juicio que recordaba que María Dolores se acercó a la ventana de la cocina sobre las 11:30 a comprarle tabaco aquel 9 de octubre de 1999, con signos de estar nerviosa, y que le dijo que venía de correr. El propietario de dicho restaurante declaró que Dolores nunca se ausentaba de su domicilio sin tener a una persona al cuidado de su madre. Asimismo, manifestó que la última vez que Dolores limpió la fosa séptica de su casa fue aproximadamente 1 año antes de los hechos ocurridos y que lo hizo porque un vecino se lo pidió. Posteriormente nunca se volvió a limpiar, pues si lo hubiese hecho, él se habría dado cuenta no solo por el olor que se desprende al realizar esta operación, sino porque hubiese visto el camión de la empresa que lo hace, ya que este ocupa media calle. Esto viene a colación de una investigación que llevó a cabo la Guardia Civil, por la cual mantenía como hipótesis que Dolores había ocultado el cadáver de Rocío dentro de dicha fosa.
cabe destacar que durante el juicio la Guardia Civil negó que se investigase este hecho. Quizás uno de los testimonios más esperados fue el de Alicia Hornos. Esta desmintió en todo momento, al igual que después haría la hermana de Rocío, la declaración que realizó tanto el novio de la víctima como la madre de este, ya que dijeron que aquel día cuando Barnikoff abandonó su domicilio en torno a las 5:30 de la tarde, solo vestía con una camiseta blanca con logotipo Nike y unos pantalones morados de tipo elástico. Ambas declararon que fue la última vez que la vieron con vida y que no había subido de nuevo a su casa. Además, Hornos dijo que su hija no podía llevar esa chaqueta, ya que la misma se encontraba en su casa. También contradijo casi toda la declaración que realizó Dolores. Esta declaró que la noche que su hija murió, Vázquez pasó por el lugar donde fue asesinada Rocío. Según sus palabras, la propia Dolores le dijo que esa misma noche había pasado por esa zona, pero que no se le ocurrió mirar dentro porque estaba todo muy oscuro. Alicia comentó ante el jurado que dicha afirmación fue oída también por una hermana suya. Dijo entonces, palabras textuales, ella ha matado a mi hija para hacerme daño. Alicia portaba en todo momento un portarretratos con la imagen de su hija y dijo al jurado: este juicio no es mío, sino de mi hija, y quiero que esté presente. Declaró que la relación entre Rocío y Dolores no era buena. Dijo que al comienzo de la misma, que duró unos 10 años, la armonía era perfecta, pero que con el tiempo se deterioró, porque su hija no quería a Loli y que ésta terminó odiando a Rocío. En su relato, describió a la acusada como una mujer severa, agresiva e irascible. Ejercía el papel de padre y la trataba a ella y a sus hijos como analfabetos, incluso como seres inferiores. Declaró que un día cogió a Rocío por el cuello al contradecirla y la abofeteó. Entonces Rocío le reprochó: un día Loli me va a matar y tú no vas a hacer nada. También relató que la obligó a cortarse su melena y que un verano la dejó sin salir porque sacó malas notas. Era muy severa con los niños. Al principio no en pegar, sino en castigar, pero luego se volvió pegona, decía Alicia, añadiendo que en otras ocasiones agredió a su propia madre y a una tía. También negó que la casa de Mijas fuese comprada solo por Loli, ya que dijo que ella aportó 11 millones y Dolores 15, pero que aún así solo se escrituró a nombre de Vázquez, por lo que cuando se rompió su relación fue ella la que tuvo que abandonar el domicilio e irse de alquiler con sus 3 hijos. La hermana de Rocío, que declaró poco después, añadió que el móvil del crimen era la venganza, porque Rocío era un obstáculo para que su madre y Loli retomaran su relación. Por último, los forenses manifestaron que Rocío murió desangrada en el lugar donde fue asaltada, que aproximadamente pudo permanecer en dicho lugar de 4 a 6 horas y que posteriormente el cadáver fue trasladado a alguna casa en donde se le desnudó y se prepararon las bolsas que aparecieron junto al mismo. Según los 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo se produzca en un cadáver tal estado avanzado de descomposición, casi esqueletizado, pero existían casos, aunque muy pocos, contrastados en la práctica forense. Como ya sabemos, esto se terminó achacando a la climatología y a la fauna de la zona. Con todo esto, y como hemos podido comprobar sin una sola prueba sólida, física o tangible, Dolores Vázquez fue condenada. Pero leamos textualmente qué dice la sentencia y el veredicto dictados por el jurado. Son hechos probados con arreglo al veredicto emitido por el Tribunal de Jurado, lo que tienen el contenido siguiente. La acusada Dolores Vázquez Mosquera, mayor de edad y sin antecedentes penales, conoció en el año 1981 a Hilaria Alicia Hornos López, que se encontraba en trámites de separación de su matrimonio con Guillermo Barnikoff. Entre ambas se inició en 1982 una relación afectiva íntima que dio lugar a una convivencia en unión de los hijos de Alicia, que se mantuvieron estables durante 10 años aproximadamente en la vivienda que compraron ambas, prolongándose luego de manera más o menos continuada hasta el año 1995, en que cesó la misma, marchándose Alicia con sus hijos a un domicilio diferente pero próximo al de Dolores. Al llegar la joven Rocío Barnikoff Hornos a la edad de la adolescencia, se inició en ella un sentimiento de animadversión hacia Dolores Vázquez Mosquera, a causa de los castigos que recibía de ella y el rechazo que presentaba a la relación que su madre mantenía con Dolores, así como al hecho de adeudarle a su madre una cantidad de dinero.
animadversión y odio que también acabó sintiendo Dolores hacia Rocío. La acusada Dolores Vázquez Mosquera, movida por el odio que sentía hacia Rocío Bárnikov Hornos, a la que culpaba de haber provocado la ruptura de su relación sentimental con Alicia, madre de Rocío, y habiendo salido a pasear por los alrededores de su casa la noche del 2 de octubre de 1999, provista de un arma blanca entre las 9:40 y 10 horas, se encontró con Rocío Bárnikov, que caminaba por la carretera que sale de la barriada de la Cala de Mijas hacia el hipódromo de esta localidad, entre las urbanizaciones El Limonar y la urbanización Los Claveles, y que se dirigía a su casa número 97 de la urbanización La Cortijera de Mijas Costa. Entre ambas se suscitó una discusión que acaloró a Dolores extremadamente, dirigiéndole un primer golpe a Rocío que le produjo una hemorragia y motivó que ésta usara un pañuelo de papel para limpiarse la sangre. Y aprovechando Dolores el estado de sorpresa e indefensión que presentaba Rocío, le dio una puñalada en el pecho de la joven, la cual, al sentirse herida de gravedad, emprendió la huida hacia una explanada que hay en el lugar próximo a su casa, dejando un gran reguero de sangre en el trayecto y cayendo exhausta al final al suelo abajo, donde la acusada le dio 8 puñaladas en la espalda, produciéndole la muerte. Una vez comprobó que era cadáver, dispuso de un vehículo no identificado y posteriormente retiró el cuerpo del lugar, trasladándolo hasta su domicilio, donde lo mantuvo breves días. Una vez decidido su destino, sola o en unión de otra persona o personas no determinadas, llevó el cadáver hasta el club de tenis Los Altos del Rodeo del término municipal de Marbella, cerca de San Pedro de Alcántara, a unos 150 metros de la carretera nacional 340, donde los depositó entre la maleza, despojado de su ropa y con las piernas abiertas. Días antes de aparecer los restos de Rocío, trasladó a dicho lugar la acusada o alguien a su orden varias bolsas de plástico conteniendo la camiseta que llevaba Rocío para facilitar su localización. En base a este veredicto del jurado, el juez dictó sentencia y dice textualmente: en la expresada sentencia, con base en los fundamentos de derecho que se estiman oportunos, se pronuncia el siguiente fallo: que de acuerdo con el artículo 70 de la ley del Tribunal del Jurado con veredicto del mismo, debo condenar y condeno a la acusada Dolores Vázquez Mosquera como autora criminal responsable de un delito de asesinato ya definido en la persona de Rocío Bárnikov Hornos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 15 años y un día de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo de duración de la pena, y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular al haber sido relevante, así como a que indemnice a los herederos de Rocío Bárnikov Hornos en la suma de 18 millones de pesetas, con aplicación de los intereses legales establecidos en el artículo 57 de la Ley del Código Civil, decretándose el comiso y destino legal de los efectos intervenidos, ratificándose el auto de solvencia dictado por el juzgado instructor de fecha 19 de abril de 2001 en la pieza correspondiente a la causa, le será de abono el tiempo que hubiese estado privada de libertad por esta causa. Por auto y fecha 26 de septiembre de 2001 se procedió a la aclaración de la sentencia en el sentido de que en el antecedente de hechos probados, en su tercer párrafo ha de decir, con fecha de ocurrencia del hecho, la del 9 de octubre de 1999 en lugar de 2 de octubre de 1999. Como hemos podido ver durante el juicio, fue imposible aportar una prueba sólida de la culpabilidad de Dolores. Las fibras encontradas no pertenecían a ninguna de sus ropas. Las huellas dactilares encontradas en las bolsas o en la cinta adhesiva cercana no eran suyas. El ADN encontrado en la colilla tampoco coincidía con el suyo. Ningún testigo pudo corroborar si Vázquez tenía muestras de forcejeo, arañazos o magulladuras los días posteriores al crimen. Se dice que ésta tuvo que tener el cuerpo de Rocío en casa por varios días, cuando se sabe que vivía con su madre, y es más, tenía asistenta. Las marcas de neumáticos no coinciden con su vehículo. El testimonio del taxista, que habla de un 4x4, incluso la Guardia Civil, cuando dice que días después ve a 2 personas con el coche de Dolores, dice que son 2 varones. En fin, que todo es un despropósito que a lo único que nos lleva es a que Dolores era culpable porque así lo habían determinado los investigadores, la opinión pública y los medios de comunicación, pero realmente y sobre la mesa no existía nada
que pudiese inculpar del asesinato de Rocío a Vázquez, más allá de la premisa de Dolores miente. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención y sinceramente no sé cómo encajarla o catalogarla es la discrepancia en cuanto a la ropa que llevaba Rocío aquella tarde-noche. Este hecho podría no tener mayor relevancia que el de una mera confusión por parte del novio de la chica y la madre de este, pero se vuelve todo un poco más enrevesado cuando descubrimos que Rocío aparece desnuda totalmente y que en una bolsa aparece solo una sudadera y una camiseta, ni pantalones ni ropa interior. ¿Para qué se desnudó a la chica si se supone no se abusó sexualmente de ella? Si, como dice la acusación y los investigadores, se hizo para simular una agresión sexual, ¿qué sentido tendría si es sabido que después de una autopsia esto quedaría descartado en condiciones normales? ¿Sabía pues el asesino que el cuerpo iba a tener ese estado de descomposición tan grande que haría imposible saber si fue o no abusada sexualmente? ¿Y para qué dejar su ropa, solo la camiseta y sudaderas, en una bolsa cercana y hacer desaparecer el resto? No sé qué pensar al respecto, pero a mí, cuanto menos, me parece muy extraño todo lo que rodea a la desnudez, las contradicciones y la aparición de esta ropa. Y como no podía ser de otro modo, tras esto, el abogado defensor de Vázquez presentó recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual revisó dicha sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio. Concretamente, el auto de dicho tribunal dice literalmente: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reprocha en su sentencia al magistrado presidente del jurado el incumplimiento de la prescripción del artículo 70 LOTJ, ya que dice se limitó a asumir el pronunciamiento del Tribunal Popular en sus propios términos, y tiene razón, puesto que al resultar evidente que al tenor de esto no le permitían construir la sentencia dotándola de motivación suficiente, debió devolver el veredicto, explicando al jurado, si antes no lo había hecho, o insistiendo en otro caso, que no bastaba catalogar las fuentes de pruebas, sino que era necesario, como se ha dicho, concretar los elementos de convicción obtenidos de cada una de ellas y explicar las razones por las que a partir de esa base había tenido unos hechos probados. Y no podía ser de otro modo, puesto que el magistrado presidente no integra el jurado, no enjuicia hechos y en consecuencia tampoco participa de la formación de la decisión en la materia, sobre la que por tanto al redactar la sentencia no puede aportar otros elementos de convicción ni otras razones que las que el jurado exteriorice, ni suplir a éste en ese cometido indelegable, como no fuera para ilustrar sobre alguna inferencia que, por su obviedad a la vista del contenido del veredicto, no dejase lugar a dudas. En resumidas cuentas, lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene a decir era que no bastaba con que el jurado acusase a Dolores, sino que tenía que justificar el fundamento de dicha acusación y decir por qué pruebas o indicios estaba sostenida. Y como esto no se producía, el juez tenía como obligación que haber devuelto el veredicto al jurado para que emitiese otro en el que subsanase esto. Quiero explicar que, aunque un juicio se produzca con jurado popular, es el juez el que tiene la última palabra para acatar un veredicto, y si observa, como en este caso, que dicho veredicto no tiene bases para sustentarse, puede devolverlo hasta en 3 ocasiones. Si aun devolviéndolo en estas 3 ocasiones el tribunal siguiese sin estar de acuerdo, el juez disolvería el jurado y daría por finalizado dicho juicio, el cual tendría que repetirse con un jurado diferente. Si finalmente después de este segundo juicio sucediese exactamente lo mismo, el acusado quedaría libre y absuelto de los cargos que se le acusan, por lo que no tiene sentido que el juez justifique su actuación diciendo que lo único que hizo es acatar el veredicto que le entregaron. Tras este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, justo al día siguiente, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber pasado 17 meses en prisión, a la espera de un nuevo juicio que tendría lugar en el mes de octubre de 2003. Pero el 14 de agosto de 2003, 2 meses antes de la celebración de dicho juicio, desaparece en el pueblo de Coín, muy cerca de Mijas, la adolescente Sonia Caravantes, de 17 años de edad, y la investigación de esta desaparición dará un vuelco al caso de Rocío de tal modo que el juicio contra Dolores nunca se celebrará y ésta quedará absuelta y libre de toda acusación. Como citamos en el capítulo anterior, el 14 de agosto de 2003 desaparece en el pueblo de Coín Sonia Caravantes,
y esta desaparición dará un vuelco a todo el caso y alejará con el proceso de investigación de la misma del punto de mira de la acusación a Dolores Vázquez. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos primero a ver qué sucedió. Sonia era una chica de 17 años de edad, vecina del pueblo de Coín, un municipio a unos 18 kilómetros de distancia de Mijas, lugar donde sabemos que desapareció Rocío Barníkov. Hacía escasos 2 años que la chica residía en ese pueblo, ya que se había mudado recientemente desde Suiza. Ella, sus padres y sus 2 hermanos mayores vivían en ese país porque sus progenitores se marcharon en busca de trabajo décadas atrás, pero bajaban todos los veranos a pasar la época estival en la tierra que vio nacer a sus padres y donde residían sus primos, tíos y abuelos. Tanto Sonia como el resto de su familia deseaba volver a su país, así que aprovechando que sus hermanos mayores habían terminado los estudios y ella comenzaba el instituto, decidieron que había llegado la hora de volver a Málaga. La noche del 13 de agosto de 2003 salía con unos amigos a la feria de su pueblo, coincidiendo con que era el último día de la celebración de la misma. A la mañana siguiente, el 14 de agosto, la madre de Caravantes, Encarnación, se dirige al dormitorio de su hija para despertarla, pero al llegar se percata de que ésta no ha dormido en casa, la cama no está deshecha y no hay indicios de que la adolescente haya pasado por allí. Encarnación llama entonces a Cristina, una de las amigas con las que Sonia había quedado la noche anterior, y lo que ésta le relata la deja más preocupada aún. Según le dice, ella y un amigo llamado Sergio acompañaron a Sonia hasta la calle Alameda a unos 200 metros de su casa, donde se despidieron a las 5 de la mañana. Cristina, tras colgar a la madre de Caravantes, llama a otra amiga y se dirigen rumbo a su casa. Encarnación, muy preocupada, sale a la calle. Ellos viven en una urbanización llamada Félix Rodríguez de la Fuente, concretamente en la calle del Pino. 3 casas más abajo de la suya encuentra las zapatillas de su hija Sonia tiradas en el suelo. Al acercarse, descubre también el bolso y el móvil de la chica roto, además de un rastro de sangre dejado en el capot de una furgoneta blanca. Inmediatamente llaman a la policía local, la cual, al no tener competencia en este tipo de asuntos, se pone en contacto con la Guardia Civil. Esta se persona en el lugar. Tras una primera inspección ocular, se determina que aquello es el escenario de un asalto violento a una persona, ya que hay varios indicios y rastros de sangre, además de aparecer un pendiente, un mechón de pelo y restos de la tulipa de un vehículo que no coinciden con ninguno de los allí estacionados. Lo cierto es que el caso no pintaba nada bien y los restos encontrados en el presunto lugar de la agresión hacían sospechar a los investigadores que aquello no tendría un buen desenlace. Además, existían muchos puntos de conexión con el caso de Rocío, una chica que va a una feria cercana, asaltada cerca de su casa, y por si fuese poco, tanto en uno como en otro, son las progenitoras las que descubren los primeros indicios de la agresión. Pero aun con esto y llamando la atención de algunos de los investigadores, no se relacionaba un caso con el otro. Lo primero era encontrar a Sonia. Se organizaron partidas de búsqueda. Tanto los vecinos de Coín como los de los pueblos cercanos se volcaron en ellas. Más de 700 personas, además de helicópteros y espeleólogos del cuerpo de bomberos encargados de buscar en acequias y pozos, colaboraron en estas labores. Algunos vecinos declararon haber visto un coche blanco o de color claro por la zona donde desapareció Sonia. Además, la Guardia Civil llamó a todos los talleres de repuestos y mecánicas de la provincia de Málaga, preguntando si habían tenido en estos días algún cliente que precisase el cambio de una tulipa de su coche. Pero esto fue infructuoso, aunque se les dejó aviso a todos por si alguien en algún momento acudía con esta premisa. Los primeros sospechosos e interrogados fueron los 2 exnovios de Caravantes, pero ambos fueron descartados. A los 3 días de la desaparición y a varios kilómetros de distancia de donde desapareció, encuentran un pantalón que coincide con la talla y la descripción del que presuntamente llevaba Sonia aquella noche. Este presenta numerosas manchas de sangre, pero la madre de la joven no lo reconoce. Finalmente, el 19 de agosto de aquel 2003, uno de los equipos que participaban en la búsqueda de Caravantes, del cual estaba al cargo Cristóbal del Toro, jefe de Protección Civil de Marbella, encuentran el cadáver de una mujer en un paraje conocido como El Pinar, a 11 kilómetros de donde fue agredida Rocío. El cuerpo se encuentra introducido en el hueco junto a un arroyo con un nombre que ahora puede resultar macabro: Sácame si puedes.
y está semienterrado con rocas de gran peso depositadas sobre él. Esto imposibilitó que fuese descubierto días antes cuando se pasó por esta misma zona, pero el fuerte olor que se desprendía hizo que se volviese a mirar y fue el detonante del descubrimiento. El cuerpo se encontraba a escasos 3 kilómetros de donde habían aparecido los pantalones citados anteriormente. Se envía desde Madrid a especialistas en medicina forense y crímenes que llegan directamente en helicóptero al lugar donde ha aparecido el cadáver. Pero existe un problema. Las fuertes lluvias caídas el día anterior han hecho desaparecer cualquier posible rastro o prueba que pudiese ser relevante para la investigación. Llama la atención desde un principio las enormes piedras que están depositadas sobre el cuerpo del adolescente y que se han usado para su encubrimiento, piedras que debido a su peso resulta casi imposible que una persona sola pudiera haberlas movido. Dichas piedras salieron de una construcción de un muro de una parcela cercana que se encuentra un poco más arriba, la única que hay en la zona. El propietario de la misma, que casualmente conoce al padre de Rocío, ya que ambos han trabajado en la construcción juntos, dice que su perro, la noche en la que la chica desaparece y sobre las 5:30 de la mañana, no paraba de ladrar. Indica que es posible que el propio desnivel e inclinación del terreno hayan facilitado el arrastre de dichas piedras y su posterior colocación. El cuerpo es trasladado al Parque Cementerio de Málaga, donde se le efectuará la autopsia. Esa misma tarde, los padres de la chica identifican su cadáver, el cual, aun a la espera de los datos de los análisis de ADN, es reconocido como el de Sonia Caravantes. Vamos a narrar los datos que arrojó la autopsia practicada al cuerpo de la joven. El mismo se encuentra en un estado bastante avanzado de descomposición, además de haber sufrido la acción de fuertes lluvias, y aún así se aprecian en él las siguientes lesiones: 15 lesiones externas y 22 internas, 8 de las externas en el rostro, 7 de las mismas en la parte izquierda y 2 de estas eran fracturas de mandíbula. Además, presenta heridas en los antebrazos que hacen sospechar que hubo una fuerte resistencia, pero que después sobrevino una fase a merced de su agresor. Pero vamos a profundizar en estos datos. Sonia sufrió infiltraciones hemáticas en la región mentoniana de la mejilla izquierda del cuello de 9,7 por 3 centímetros, también en región lumbosacra, en glúteo izquierdo, en pierna derecha y en hemitórax izquierdo. Placa erosiva de 21,2 centímetros de largo en el hombro derecho y región infraclavicular derecha. Erosiones apergaminadas de forma redondeada en la mama derecha. Erosión apergaminada en forma de S de 12 centímetros de longitud por 2,3 de ancho en zona inframamaria derecha. Erosión de las mismas características de 8 centímetros de longitud por 3,5 de ancho en zona inframamaria izquierda. Erosión apergaminada de 7,2 centímetros por 4,3 en hipocondrio izquierdo. Erosiones en las piernas derecha de 2,5 centímetros por 0,5, otra de 3,8 por 0,75 y otra de 3,5 por 1,1 centímetros. Infiltración hemorrágica en región inframamaria derecha, en los 6 primeros arcos costales anteriores y músculos intercostales a nivel de la axila anterior izquierda, en la zona anterior y media de la parrilla costal derecha. Infiltraciones hemáticas sobre miembro superior izquierdo, espalda y zona lumbar izquierda. Presenta un mordisco en el pecho. Existen indicios de agresión sexual, aunque es imposible determinar si hubo o no penetración, ya que toda la zona genital ha desaparecido debido a la putrefacción y no hay dónde buscar, según las propias palabras de Antonio García de Gálvez, director del Instituto de Medicina Legal de Málaga en esa época. Infiltraciones hemorrágicas periósticas de 4,1 centímetros por 3,6 en la región parietal derecha, de 4,1 por 2,9 en la región parietal izquierda, de 4,3 por 2,3 en la región temporal izquierda en el hueso cigomático izquierdo y a nivel de la protuberancia mentoniana. Infiltraciones hemorrágicas en región frontal izquierda supraorbital, infiltraciones periostáticas de la apófisis cigomática del hueso maxilar del cuerpo
y rama mandibular izquierda en el borde superexterno de órbita izquierda, fractura de la apófisis condilar izquierda de la mandíbula, de la pared anterior del alveolo dentario, de la pieza dentaria número 21, del borde interior de la órbita izquierda del tercio, fractura con hundimiento de 2,3 centímetros por 1 de la pared externa del seno maxilar izquierdo. Aunque se determinó que la crueldad y la gravedad de todas estas lesiones ocasionadas a Caravantes podrían por ellas mismas haber ocasionado la muerte de la chica, esta no fue la causa, sino que finalmente se determinó que Sonia murió por asfixia mecánica producida anudando su propia camiseta alrededor del cuello, provocando esta un surco profundo y apreciándose en el mismo además la rotura del hueso hioides. La única prenda que presentaba el cadáver era el sujetador, el cual estaba tras la cabeza y rasgado en las copas. Sonia había presentado batalla a su agresor y opuso una fuerte resistencia que ocasionó que bajo las uñas de la chica se encontrasen restos de piel y sangre del mismo, la cual fue recogida y enviada para su posterior análisis. Finalmente, el 16 de agosto, el cuerpo de Sonia fue enterrado tras la autorización del juez. El cadáver fue trasladado desde el Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde permaneció en una cámara frigorífica a esperas de esta autorización, hasta la iglesia de San Juan Bautista, donde se instaló la capilla ardiente. A las 6 de la tarde se celebró la misa y posteriormente el féretro fue trasladado a hombros hasta el cementerio de San Fernando, en medio de un impresionante silencio de los cientos de personas que se acercaron para despedirla. Y ahora sucede algo que da un giro a toda la investigación, no solo de la investigación del crimen de Sonia, sino de otro que se presuponía ya casi resuelto, el de Rocío Vannikov. Resulta que tras introducir en la base de datos el resultado del análisis de ADN procedente de los restos localizados bajo las uñas de Caravantes, el 2 de septiembre se hace público que dicho ADN es de un hombre y que coincide con el perfil genético del encontrado en la colilla que apareció en el lugar donde se produjo la agresión y secuestro de Rocío. Esto cambiaba todo. Esto rompía de raíz toda la investigación llevada a cabo entre el 99 y el 2000 y que provocó la encarcelación y vergonzoso juicio contra Dolores Vázquez. Esto dejaba ver que dicha investigación había omitido y dejado libre de sospecha al verdadero asesino de Vannikov y que además dicho asesino había vuelto a actuar ocasionando ahora la muerte de otra joven. ¿Podría la investigación, si se hubiese centrado en las pruebas y no en los indicios imaginarios que llevaron a poner en el centro de la misma a Dolores, haber evitado que casi 4 años después el mismo asesino terminase matando a otra joven? Esto nunca lo sabremos, pero ahora se abre ante nosotros una nueva investigación y la búsqueda del verdadero o los verdaderos culpables de ambos crímenes. Como ya sabemos por lo narrado anteriormente, tanto el crimen de Rocío como el de Sonia están vinculados, ya que el ADN encontrado en la colilla que había en las inmediaciones donde se atacó a Vannikov era el mismo que el hallado bajo las uñas de Caravantes. Esto hacía ver dos cosas. La primera, que Dolores quedaba descartada, y la segunda, que posiblemente se encontraban ante un asesino serial que había terminado, al menos que se tuviese constancia, con 2 chicas en similares características. Alicia, la madre de Rocío, tras conocer este dato, dijo, palabras textuales, «Alguien no quiere que se aclare el caso». La tía de Rocío, Josefina, dijo que los análisis de ADN que vinculaban ambos crímenes eran cuentos chinos, aludiendo a que en el caso de su sobrina nunca se encontró ninguna colilla, mientras que Dolores no quiso prestar declaración, aunque su abogado dijo que se encontraba desconcertada. El portavoz de la subdelegación del Gobierno de Málaga comentó al respecto: no se puede precisar qué grado de implicación existe entre ambos crímenes. La Guardia Civil, una vez conocidos estos datos, decidió abrir el campo de investigación. Desde un primer momento, siempre pensaron que había implicadas más de una persona en ambos crímenes. Las primeras hipótesis que barajaban era que varios individuos increparon a la joven Sonia, a la que asestaron un fuerte golpe en la mandíbula, golpe que la hizo perder el conocimiento de forma momentánea. Al recuperar la conciencia, Caravantes trató de defenderse. Entonces, sus agresores la agarraron fuertemente por el cuello para tratar de inmovilizarla, hasta que terminaron estrangulándola.
Los investigadores aún no descartaban a Dolores, ya que se centraban en la propia sentencia de un juicio que había sido declarado nulo y la cual decía que ésta realizó el crimen sola o en compañía de otros desconocidos. Esos otros desconocidos dejaban abierta la puerta a esa posibilidad. Es más, cuando la Fiscalía y los abogados personados en la causa contra Dolores recibieron el informe de estas muestras de ADN, no recibieron el informe en el que había que detallarse la vinculación entre ambos crímenes, por lo que era el abogado de Vázquez el encargado de pedir el mismo. Lo interesante es que ahora teníamos un perfil genético de un varón que sabemos estuvo presente en ambos crímenes y al que había que encontrar. El problema estaba en que sí, teníamos un perfil genético, pero no teníamos al dueño del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aun teniendo ADN, no se encontraron coincidencias con ninguno existente en las bases de datos consultadas por los investigadores. Las primeras especulaciones de estos los hacen pensar que él o los asesinos pueden encontrarse entre los feriantes, ya que ambos crímenes coinciden con las ferias de los pueblos. El caso, cada vez más mediático, no paraba de copar titulares de prensa y horas de televisión en programas y noticieros. Es por esto por lo que una chica llamada Cecilia Pantoja comienza a atar cabos y a sospechar de su expareja. Se acerca a comisaría y declara recordar que la noche que desapareció Rocío tuvo la intuición de que su exmarido, marido entonces, podría ser el responsable. Sospechó de él porque la noche del crimen tuvo un comportamiento muy extraño. Aquella noche llegó a casa de madrugada, entró en el baño, se duchó, al salir lo limpió como nunca lo había hecho, se deshizo de la ropa que llevaba y le pidió el vehículo a una vecina porque el suyo se había estropeado. Dice que se enteró de esto cuando dicha vecina llamó enfadada reclamando su vehículo. También comentó que las bolsas de basura que se encontraron junto al cadáver de Rocío eran del mismo tipo que las que ella usaba en casa. Ambos, tanto ella como su exmarido, fumaban cigarrillos de la marca Royal Crown, que son la misma marca que los de la colilla encontrada en el lugar de la agresión de Rocío, y hace referencia a que Tony, que así se llama su exmarido, dejó de fumar dicha marca al poco tiempo de encontrarse el cadáver de Bannikov. Cecilia sigue contando que se separó de su exmarido en el año 2000, poco después de que una amiga inglesa le dijese que había visto una foto de su exmarido en un programa de los crímenes más famosos del Reino Unido. Según comentó, sus sospechas se incrementaron desde ese momento y decidió llamar a Scotland Yard, donde le recomendaron que se pusiese urgentemente en contacto con la policía española. Fue entonces cuando llamó a su amiga Ingrid, habló también con varios familiares y amigos y todos la hicieron desistir en sus sospechas, aludiendo a que era imposible, que parecía que estuviese loca. Sigue relatando que el día después de la desaparición de Sonia, Tony pasó por su casa a recoger a su niña y se percató que traía el brazo izquierdo vendado. Estas declaraciones Cecilia las realiza ante la Policía Nacional de Fuengirola. Esta llama a la Guardia Civil, que es la que lleva la investigación de los crímenes. La Guardia Civil habla entonces con Cecilia, la expareja de Tony, y tras esto decide acercarse a la embajada para cotejar si los antecedentes que dice la chica son reales. Los datos que son remitidos por Scotland Yard sorprenden a todos. El verdadero nombre de Tony es Tony Bromwich y era conocido en Gran Bretaña como el estrangulador de Holloway. Con 19 años, en 1986, había sido condenado en Reino Unido a 10 años de cárcel por 5 agresiones sexuales ocurridas en Londres. El sobrenombre le viene porque estrangulaba a sus víctimas hasta dejarlas inconscientes para poder abusar sexualmente después de ellas. Estas víctimas tenían edades comprendidas entre los 15 y los 30 años de edad. En el año 1991, tras salir de prisión, vuelve a ser condenado por atracar a una mujer usando una pistola. Tras esta condena, sale de nuevo de la cárcel en el año 1996, fecha en la que pasa a conocerse con su nombre actual, Tony Alexander King. Ese mismo año, ataca de nuevo. Una cámara de seguridad de la estación de Epsom, el domingo 10 de agosto de 1996 a las 11:30 de la noche, registra una agresión de este hacia una chica de origen húngaro. Estas imágenes son emitidas días más tarde en el programa televisivo Christ Watch, solicitando ayuda para identificar al agresor. Dicho programa recibe muchas llamadas advirtiendo que el agresor grabado es Tony Bromwich, el actual Tony King. Cuando los investigadores del Reino Unido van a proceder a su detención, descubren que este, junto a su novia, que acaba de conocer, han puesto tierra de por medio, instalándose en la Costa del Sol.
La policía británica cursó entonces un aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, avisando de que se había instalado en el país un psicópata sexual al que calificaban como un peligro potencial para las mujeres, con un alto grado de reincidencia. La policía española confirma la dirección del acusado, que vive en Mijas, y se le pide que vaya de forma voluntaria a declarar a comisaría por esta agresión cometida en la estación de Epsom. Pero King rehúsa hacerlo y dicho expediente queda archivado y no se toma ninguna medida contra él. Ahora, la investigación ya tenía un presunto culpable de ambos crímenes, pero les faltaba cotejar su ADN con el aparecido en ambos asesinatos. Tony, tras separarse de Cecilia, se va a vivir a una caravana. Después se muda a casa de su jefe, donde permanece durante 16 meses, hasta que finalmente se traslada a la casa de su nueva novia española y madre de 3 niños, en Alhaurín el Grande, concretamente en un colegio en la casa destinada al conserje del mismo. Trabaja en un pub inglés llamado The Bower Arms. Junto con ella, casualmente, posee un Mazda celeste, el cual tiene una de sus tulipas rotas. Tras esto, los agentes se cuelan en su casa y sustraen unos calzoncillos. La cuestión es que cotejan una muestra del presunto asesino con el ADN encontrado en ambos crímenes, y esta sale positiva. El 18 de septiembre se procede a su detención cuando éste cuenta con 38 años de edad. Ese mismo día se aplaza el juicio de Dolores. El juez de este caso autoriza que la colilla del caso de Rocío se adjunte al de Caravantes. Tras varias declaraciones incoherentes, evasivas y contradicciones, King decide confesar que él es el único autor del asesinato de Rocío Barnikoff y Sonia Caravantes, además de haber cometido otras 3 agresiones sexuales en la Costa del Sol. En su declaración en relación al crimen de Rocío, narra que la noche en la que asesinó a Rocío, él y su amigo Robert Graham habían montado una pequeña fiesta con cerveza, vodka y hachís. Salió de casa de su amigo en torno a las 9, en una urbanización cercana a la de Barnikoff. Abandonó el domicilio en su coche, un Ford Fiesta blanco, que entonces chocó y se le reventaron 2 ruedas. Pidió a una amiga de la que entonces era su mujer que le dejase su vehículo, uno de la misma marca y modelo que el suyo, pero de color azul. Fue en ese momento cuando vio a la chica caminando sola por la calle. La siguió con el coche hasta llegar a una calle poco transitada y la adelantó para esperarla. Entonces cogió una navaja que llevaba en el bolsillo. Cuando Rocío pasó junto al coche, este la abordó y puso dicha navaja en el cuello. Le dijo que fuese con él. La joven le empujó e intentó huir, pero entonces King le cortó en el cuello. Dijo textualmente: solo quería tocarla, ella era joven y supuse que tendría miedo y que haría lo que yo le dijese. Comenta que la chica intentó luchar y él le tapó la boca con una mano y con la otra le clavó el arma blanca en el cuerpo. Recuerdo que le di 3 puñaladas, pero puede que fuesen más, una en el abdomen y la última por la espalda. Después de esto, ella cayó al suelo y dejó de gritar. Dice que no la conocía, pero que le pareció atractiva. Tras esto, la dejó allí tirada y salió, huyendo, pero olvidó la navaja. Volví por ella y entonces metí a la chica en el maletero. Antes de depositar el cuerpo, coloqué bolsas de basura enganchadas con celo. Después, conduje hasta Marbella. Al ver un camino de tierra me desvié y dejé el cuerpo donde fue encontrado semanas después. Usé gasolina que había en el maletero para quemarla. Tras esto, devolví el coche, regresé a casa y me fui a dormir. En relación a la noche que mató a Sonia, dice que consumió gran cantidad de bebidas alcohólicas, parte de ellas en la feria de Coín, además de una pastilla para conciliar el sueño, y que cuando se dirigía a su coche para marcharse del municipio veía hasta doble. Al dar marcha atrás notó que golpeó algo fuertemente, pensó que era la puerta abierta de otro coche. Al bajarse vio a Sonia tirada en el suelo junto a un charco de sangre. Dice que recibió un par de golpes y que solo recuerda estar sentado en el asiento trasero con Sonia, y que posteriormente apareció en un paraje con rocas del que se marchó a su casa, que en el trayecto arrojó el pantalón de la joven por la ventanilla porque quería que la encontrasen. El 14 de noviembre, King cambia su declaración, acusa a su ex amigo Robert Graham de ser el culpable de la muerte de Rocío. Dice que este crimen está relacionado con mafias inglesas y rusas que se dedican a la venta de apartamentos en régimen de multipropiedad. La madre de Rocío, Alicia Hornos, Tony King y Robert Graham habían trabajado juntos en uno de estos edificios. Robert Graham se fuga a Egipto, pero finalmente es detenido por el encubrimiento en el asesinato de Rocío.
En su declaración confusa, dice que Tony se presenta la noche del crimen de Rocío en su casa. La Guardia Civil señala que de forma voluntaria y espontánea, Robert empieza a dar detalles de lo ocurrido aquella noche del 9 de octubre de 1999. Tony me dijo que había salido entre la urbanización Torre Nueva y la Cala de Mijas. Me dijo, creo que la he matado. Yo no lo quería escuchar. Él llegó a mi casa de forma imprevista entre las 9 y las 11 de la noche, en un Ford Fiesta azul claro, y me dijo que había matado a una chica o la había dejado inconsciente, que había sido cerca del camping, entre Torre Nueva y la Cala de Mijas. No me dijo ningún nombre, pero recuerdo que sí dijo que iba a volver a echar un vistazo al cuerpo o a cubrirlo. Creo que dijo que vio a la chica cuando iba conduciendo, que la había cogido, la había dado y le había dejado bien jodida, dejándola inconsciente o muerta, que todo había sido muy duro. Recuerdo que vi bolsas de plástico llenas de ropa en el coche, me dijo que eran de la chica y que no sabía qué hacer. Yo le dije que se marchase. Tony me rogó e insistió para que le acompañase, pero yo no fui. Le dije que se marchase y lo cubriese. No vi ningún cuerpo, vi un martillo viejo con el mango de madera en el maletero, pero no vi sangre ni cuerpo. Luego dice que tiene lagunas, que posiblemente, debido a su estado de terror, no recuerda si acompañó o no a Tony a deshacerse de las ropas. Dice que recuerda perfectamente que tras decir a King que se marchase de su casa, subió y volvió a consumir cocaína. Añade que se enteró de la desaparición de Rocío días después al ver los carteles de la chica, que fue tras la detención de Tony cuando le vino un flash de aquella noche y que se dio cuenta de que King quería realmente hablarle de esto y que él no lo dejó hablar, y añadió que el británico tenía una cara que no había visto nunca. También declara que ni él ni King conocían a Dolores. Después, con palabras vagas, se contradice y comenta que él no la conoce y que no sabe si King tiene alguna relación con ella, ya que Vázquez trabajó un tiempo en los apartamentos Lumina Sol, donde también trabajó King y la madre de Rocío, Alicia. Finalmente, Graham fue puesto en libertad porque el delito de encubrimiento había prescrito. En una tercera declaración en la cárcel de Laurín, a la que se trasladó la jueza de instrucción, el abogado de la madre de Rocío y el abogado de Dolores Vázquez, Tony cambia de nuevo su declaración. En este nuevo relato dice que la noche del crimen de Rocío, él estaba en casa de su amigo Robert Graham, que ambos bebieron vino y consumieron drogas, que cuando ya se encontraba muy narcotizado, acudieron a la casa 3 personas, Dolores Vázquez, un hombre conocido y otro que no conocía. Dice que no recuerda muy bien cómo abandonó la casa, pero que más tarde estaba en el asiento del copiloto en un coche inglés que conducía Graham y en el que también estaba otro hombre, y que se fijó en que Dolores Vázquez se estaba riendo y estaba apuñalando a Rocío por la espalda, y que incluso tenía el cuchillo en su mano, que finalmente su amigo Graham fue quien terminó con la vida de la joven cortándola en el cuello porque la chica aún seguía con vida. Finalmente se considera que se tienen pruebas suficientes para llevar a juicio a Tony King. La Guardia Civil, tras la autoinculpación de este, descarta la implicación de Dolores en el crimen de Rocío, y en 2004 quedan sobreseídas las causas contra Dolores Vázquez y Robert Graham. A dicho sobreseimiento se opone el abogado García Montes, abogado de la madre de Rocío, el cual sigue pidiendo que tanto Dolores como Graham sigan como imputados en las causas contra Bannikov. También se opone, lógicamente, el abogado defensor de Tony King. Ciertamente, siguen quedando muchas incógnitas tras esta investigación y estas declaraciones. Aún queda mucho por aclarar y ver qué declaran los expertos en relación a cómo sucedieron los crímenes, porque como ya sabemos, la autoinculpación no es óbice para la condena de un acusado, y aunque existen pruebas científicas que sitúan a King en ambos escenarios, hay que cuadrar muchas de las piezas que aún continúan sin encajar. ¿Podrá el juicio y las declaraciones que en este se darán zanjar todas estas lagunas? Lo veremos en el próximo capítulo. En este último capítulo vamos a tratar los juicios a los que tuvo que someterse Tony Alexander King. El primero, el 17 de octubre de 2005, en el que fue juzgado por el crimen de Sonia Caravantes, y el segundo, el 20 de noviembre de 2006, por el asesinato de Rocío Bannikov, al que hay que mencionar se adhirió una nueva prueba de ADN que sitúa a Tony no ya en la zona donde fue agredida Bannikov, sino en el lugar donde se depositó su cuerpo, ya que se encontró un cabello de este en uno de los plásticos que estaban cerca del cadáver. Pero vamos a comenzar por el primer juicio, el de Caravantes. Antes de empezar, el abogado defensor de King declaró que esperaba la libre absolución de su cliente
y además se mostró contrariado por celebrarse sin jurado popular y con juez profesional. La Fiscalía solicita para el reo 34 años de prisión por 3 delitos y la acusación particular, con el abogado José María Garzón a la cabeza, 44 años por 4 delitos. Los delitos que le imputa la parte fiscal son el de asesinato, por el que se piden 25 años de cárcel, agresión sexual 4 años y detención ilegal, por el cual se piden 5 años, además de una indemnización de 300.000 euros para la familia. En cuanto a la acusación particular, solicita el mismo número de años por el asesinato, eleva a 6 el de la detención ilegal, a 10 el de la agresión sexual y además añade el de lesiones, por el que pide 3 años de prisión. Solicita una indemnización de 600.000 euros y la prohibición de residir o acercarse al término municipal de Coín. Tras la primera sesión del juicio, el abogado defensor Javier Saavedra manifestó que había quedado acreditado que su cliente estaba en unas condiciones anímicas en las que su mente y su comportamiento no es el que podía tener una persona normal, puesto que estaba influenciado por el alcohol. Dijo que su cliente se negó a responder a las preguntas de fiscalía y acusación particular porque estaba en su derecho legal de no hacerlo. Ya en el juicio, la compañera sentimental de Alexander, María Luisa Gallego, declaró que la noche de autos lo vio llegar cubierto de sangre, que se aseó y metió en la lavadora la ropa que traía manchada, que tenía unas pequeñas heridas que parecían estar infectadas, por lo que le compró una pomada en la farmacia. Además, añade un dato que desmonta el relato de la defensa y no es otro, que le pareció a ella que su pareja no estaba borracho, sino muy cansado. Prestó declaración María Fuensanta, amiga de la pareja de Tony. Esta dice que el día 22 vio a dicho individuo en la feria con aspecto tambaleante y que posteriormente lo vio acompañado de su amiga y el acusado presentaba un aspecto magullado y con arañazos en la cara. David Lawrence Cooce, compañero sentimental de la exmujer de King, declaró que vio a Tony el día 16 de agosto con arañazos en la cara, piernas, brazos y con una mano vendada. Que le dijo que había sufrido un accidente por el que dio varias vueltas con el coche, lo que posteriormente desdijo, limitándose a decir que había tenido un accidente con el coche. Dice que sospechó del acusado al leer en la prensa que el autor del crimen de Sonia podría tener una de sus manos vendadas. Simon David Bowers, jefe en esa época de Tony, dice que vio la herida en la mano de y que también le contó la misma versión del accidente de coche. Señala que el día de autos, cuando él y su esposa se despidieron del acusado, no estaba embriagado. Hagamos un pequeño apunte en este momento para decir que en el informe forense practicado a Tony Alexander King se hace mención a que llama poderosamente la atención que en sus manifestaciones el acusado decía no recordar nada debido a la gran cantidad de alcohol y a unas pastillas llamadas Limovan que había consumido, pero sin embargo manifestaba muchos detalles sobre los hechos, lo que hacía pensar en sus reservas mentales y engaños. La madre de Sonia identifica como de su hija los objetos hallados por la policía en el lugar del suceso, zapatos, pendientes, etc. Ingrid Elizabeth Pantoja, hermana de la que fue esposa de King, declara que esta última había contactado con la Interpol, donde le advirtieron que era un individuo muy violento y que tenía antecedentes por homicidio en Inglaterra. Diego Gallego González, un vecino de Coín, declaró que pasó por las proximidades de la calle de El Pino y vio a un hombre que caminaba deprisa con camiseta negra y pantalones vaqueros. Luego vio un coche claro y corto salir muy deprisa de la calle y conducido por una sola persona. Sergio Elena Díaz, amigo de Sonia, declaró que la noche de autos la acompañó hasta las proximidades de su calle a las 5:30 de la madrugada, cuando no había nadie. Otra amiga, Cristina González Méndez, también acompañó junto con Sergio a la víctima. Esta vio posteriormente en la zona donde se iniciaron los hechos los charcos de sangre junto a un coche, los objetos hallados, entre ellos un pendiente que portaba Sonia y que eran de su propiedad, también manchados de sangre. Dijo que el teléfono móvil estaba roto y en el suelo como si hubiese sufrido un fuerte golpe.
Lorena González Enríquez, también amiga de Sonia, declaró que estuvo en la caseta de la Juventud hasta que se despidieron y luego vio los objetos tirados en la calle del Pino, las manchas de sangre en la calzada, la acera, bajo el coche y sobre el capot del mismo la huella de una mano sobre la sangre, que supuso eran de Sonia. La misma declaración dio José Diego Muñoz, dueño del coche sobre el que se encontraron las manchas de sangre y al que le faltaba uno de los pilotos. José María Ordóñez Gómez formó parte del equipo de búsqueda de Sonia y fue la persona que encontró los pantalones de esta manchados de sangre en la calzada y a unos 2 kilómetros del pueblo. Melita Priscila Josep, trabajadora de un lavacoches de una gasolinera, recibió la visita de Tony King con un vehículo el cual presentaba numerosas manchas de sangre rojas en su interior. La excusa que éste le dio es que le había explotado un bote de tinta roja y le prohibió que abriese el maletero. Dice que tardó 7 horas en sacar dichas manchas y que notaba un olor raro que no fue capaz de identificar. La testigo identificó plenamente al acusado como la persona que le llevó dicho coche. En cuanto a Cecilia Matilde King, ex esposa del acusado pero no divorciada aún del mismo, por lo que se le dieron las advertencias legales antes de su declaración por las cuales podía negarse a declarar contra su marido, manifestó que tenía desde hacía tiempo en la cabeza sospechas de la autoría de este en el crimen, que era bebedor, pero nunca lo vio borracho ni con trastorno mental alguno, que por estas sospechas habló con la policía inglesa y española para saber qué se sabía del asunto. Los expertos declararon que el perfil genético de los restos encontrados en la tulipa de uno de los vehículos examinados y el de los pliegues palmares y dedos de Sonia Caravantes son coincidentes con el extraído de unos calzoncillos del acusado. Se detalla que las manchas de sangre encontradas en el Mazda analizado y propiedad del acusado indican que alguien estuvo encerrado en el maletero y agredido en el interior del mismo. La defensa hizo alusión al hecho de que además de los perfiles genéticos de la víctima y su acusado, se encontró el de una tercera persona. En cuanto al perfil psicológico y psiquiatra realizados por los forenses a Tony, se detalla que él mismo es persona de inteligencia media normal, con perfecto conocimiento del significado de sus actos y la libre voluntariedad al realizarlos. Consume habitualmente alcohol y esporádicamente drogas. Es imposible determinar su estado en el momento de los hechos. Tanto desde el punto de vista psiquiátrico como psicológico, se encuentra en este procesado únicamente un trastorno antisocial de la personalidad, lo antes llamado psicopatía, que no excluye su responsabilidad ni tampoco la disminuye. Se trata pues de una persona carente de sentimientos de piedad y arrepentimiento, capaz de los actos más crueles para seguir con sus propósitos lascivos, y ven muy difícil o imposible su reinserción. En el análisis toxicológico se pone de manifiesto que es un consumidor crónico de alcohol etílico, pero se carecen de datos para interpretar la severidad de tal consumo. Se añade un informe psicológico de cuando el acusado fue detenido y juzgado en Inglaterra y el cual cita que se trata de un sujeto de baja autoestima y mala opinión de sí mismo, bebedor pero no habitual, ni con síndrome de abstinencia, padece desorden psicopático y alguna leve depresión, no padece de enfermedades psíquicas de importancia y carece de antecedentes por el mal uso de sustancias. Su anormal comportamiento sexual deriva de la conciencia de deforme o anormal que tiene de sí mismo, lo que unido a su introversión le llevó a una reacción violenta contra las mujeres a las que culpa de su impotencia y sentido de su inadecuación. Con todo esto, el juez determina unos hechos probados que son los siguientes. Sobre las 5 horas de la madrugada del día 14 de agosto de 2003, el acusado Anthony Alexander King esperaba la llegada de Sonia Caravantes, de 17 años de edad, en las proximidades del domicilio de esta, en la calle del Pino de la localidad de Coín. Cuando ésta se acerca tras despedirse de unos amigos con los que había estado en la feria, salió súbitamente de su escondite bajo un árbol y la abordó con el propósito de hacerla objeto de tocamientos lascivos y la golpeó en el rostro, en la cabeza y en todo el cuerpo hasta dejarla semi-inconsciente.
Después aproximó al lugar su vehículo Mazda 323 de matrícula G838CCV e introdujo a la joven en el maletero desde el suelo donde yacía, cerrando el portón con la llave. A continuación, trasladó a Sonia en el vehículo, abandonando la citada localidad por la carretera A366 con dirección a Laurín el Grande. Se incorporó después a la A355 y se desvió al denominado Camino de la Calzada, ubicado en el paraje Cerro Gordo del término municipal de Monda, donde detuvo el vehículo intencionadamente en un lugar oscuro y solitario, habiendo recorrido un total de 11,5 kilómetros, durante los cuales Sonia gemía semi-inconsciente en el maletero. Una vez allí, lo abrió forzándolo porque se había atascado, causando desperfectos en la cerradura e hiriéndose en una mano. Sacó a la joven y la sentó en el asiento trasero del coche, donde la despojó de sus vestiduras. Le realizó tocamientos con carácter sexual, al mismo tiempo que continuaba golpeándola en la cabeza y el tronco, con lo que le ocasionó numerosas lesiones externas e internas capaces por sí mismas de causarle la muerte. Estas lesiones produjeron un grandísimo sufrimiento a la perjudicada, según la estimación de los médicos forenses, hasta que en un momento dado Alexander utilizó la propia camiseta de Sonia, aprovechando su inconsciencia y por tanto sin posibilidad alguna de defensa por su parte. La enlazó al cuello de la mujer y, con el propósito de acabar definitivamente con su vida, la estranguló, produciéndole la muerte. A continuación, trasladó el cadáver a una explanada próxima, donde lo ocultó en una oquedad entre rocas con las que tapó parcialmente el cuerpo, para abandonar seguidamente el lugar en el citado vehículo, y arrojó durante el camino los pantalones de la víctima en la carretera A355, tirando el resto de la ropa en un contenedor de basura, llegando sobre las 8 horas a su domicilio en Alaurín de la Torre. Con todo esto, el juez dictó la siguiente sentencia: debemos condenar y condenamos al procesado Anthony Alexander King como autor criminalmente responsable de un delito ya definido de asesinato, sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de 23 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de volver a la localidad de Coín, donde residan los padres o hermanos de la víctima, durante 5 años. Como autor de un delito ya definido de detención ilegal sin la concurrencia de dichas circunstancias, a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la misma prohibición por 5 años como autor de un delito de agresión sexual sin la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de 8 años de prisión y a la misma inhabilitación especial y a la misma prohibición que en los anteriores delitos por 5 años, al pago de las 3/4 partes de las costas procesales, así como a indemnizar con 150.000 euros a cada uno de los padres de Sonia Caravantes por los daños morales sufridos. Asimismo, debemos absorber y absorbemos a dicho acusado del delito de lesiones que le imputa la acusación particular con declaración de oficio de la 4ª parte de las costas. El máximo de cumplimiento de las penas impuestas será de 30 años conforme a lo razonado anteriormente. Con esta sentencia quedaba concluido el juicio de Tony King por el asesinato de la joven Sonia Caravantes, pero aún le quedaba el de Rocío Bannikov, el cual tenía lugar casi un año después, el 20 de noviembre de 2006. A diferencia del realizado por el crimen de Sonia, el de Rocío sería realizado con jurado popular compuesto por 6 mujeres y 5 hombres. En la primera sesión del juicio, el acusado no pudo declarar, ya que fue expulsado de la sala por insultar al juez, fiscal y biólogos de la policía, a los que llamó delincuentes. Antes de declarar, Tony dijo en inglés que quería decir muy claramente que este juez es un delincuente, el fiscal es un delincuente y los biólogos de la policía de Málaga son unos delincuentes. Al día siguiente, y ya más tranquilo, pidió disculpas por su comportamiento y declaró ante el jurado popular que vio con sus propios ojos cómo Dolores Vázquez apuñalaba a Rocío. Según su versión, aquella noche empezó fuerte, varias copas de vino, hachís fumado y cocaína
cocaína esnifada. Después fue hipnotizado por su amigo Robert Graham, que llevaba tiempo sin hacerlo y le pidió practicar con él. Antes de que le diera tiempo a dormirse, 3 personas llegaron a la vivienda. Dolores Vázquez, a la que su amigo conocía porque hace chapuzas y trabajos sucios para la gente de la Costa del Sol, otro amigo y un tercero que desconocía. Dice que cuando despertó de la hipnosis y el colocón se encontraba en un coche junto a Graham, el desconocido, Dolores y Rocío. Al volverse hacia el asiento trasero, vio como la mujer se reía y apuñalaba a la joven en la espalda. Según su declaración, Rocío no tenía puesta ninguna prenda de cintura para abajo y Dolores tenía las bragas en sus manos. Después, Graham le rebanó el cuello a la chica en el maletero, porque por alguna razón el resto de puñaladas no habían terminado con su vida. Dice que Dolores cogió una navaja de su propiedad y la hundió en el cuerpo de Rocío para incriminarle, aunque volvió a reiterar su inocencia. Reconoció que estuvo en el lugar donde fue asesinada Rocío. Dice que se declaró culpable en su primera declaración porque cuando uno teme por su vida declara lo que sea, aludiendo a amenazas de muerte realizadas por el Instituto Armado. La madre de Rocío, que declaró poco después, dijo que mantenía como principal sospechosa del asesinato de su hija a Dolores Vázquez y pedía que se reabriera la causa contra ella. Además, aseguró que las bragas encontradas en la bolsa dejada en el portal de su casa en agosto de 2005 eran las que tenía su hija el día de la noche del crimen y que poseían ADN de ella y de Dolores. Dicha prueba fue denegada por la Audiencia Provincial de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia. Dijo que su hija no conocía al británico y que nunca se habría parado con alguien desconocido. Declaró que aun habiendo trabajado como limpiadora en los edificios Lubina Sol, donde también trabajaba Tony, nunca conoció ni se cruzó con el acusado, pero que sí vio a su amigo Graham. Pero dijo que Rocío nunca la acompañó a su trabajo, por lo que no pudo haberse cruzado nunca con King. También declaró el novio de Rocío, la madre y la hermana de este. Ambos coincidieron en que Rocío era una persona atlética y que practicaba deporte habitualmente, que pasó la tarde con ellos antes de marcharse a su casa porque quería ducharse antes de ir a la feria de Mijas con unas amigas para después reunirse con su novio. Alicia Lorenzo, amiga de la familia de Barnikoff, declaró que vio cerca de donde desapareció la joven el día de los hechos y a la hora aproximada de los mismos a una mujer de unos 45 años de edad, de pelo corto y ondulado, que corría seguida de un perro. Los peritos policiales declararon que no había dudas de que las muestras de ADN tomadas a la colilla encontrada en el lugar donde desapareció Rocío y en el lugar donde fue hallado su cadáver pertenecían al acusado Tony Alexander King. Los biólogos de la Guardia Civil ratificaron su informe y establecieron que la probabilidad de encontrar a una persona con el mismo perfil genético son prácticamente nulas, ya que esto equivaldría a una posibilidad entre 2.000 billones de personas. Estas muestras lograron identificarse al compararlas con las de la tulipa y las encontradas en el cadáver de Sonia Caravantes. Asimismo, los peritos señalan que no hay perfil genético de Robert Graham entre los restos orgánicos que aparecieron próximos al cuerpo de la joven en los altos del rodeo de Marbella. La Guardia Civil contradijo la declaración del acusado en la que hacía alusión a que quemó el cuerpo con gasolina diciendo que no se apreciaban sustancias de combustión, aunque sí broza quemada. Agentes de la policía que participaron en la detención del procesado ratificaron que por la información que ellos manejaban, King era un hombre de carácter violento. Sandra Jane Mainari, la joven que prestó su coche a King la noche de autos, reconoció que no halló restos de sangre ni pañuelos blancos en el vehículo y tan solo muestras de combustión con una cerilla. Esta dijo que tras el crimen la exmujer de King le comunicó sus sospechas, pero ella no le dio importancia porque conocía que tenían problemas matrimoniales. Los agentes que intervinieron en la inspección ocular coincidieron en que no se encontraron las bragas de la víctima entre sus objetos personales y que las bolsas de basura halladas fuera del recinto podrían haberse incluido tiempo después de esconder el cuerpo. Ahora tenemos una declaración un tanto particular. Un miembro de la policía científica que analizó y realizó un informe que acreditaba que en una cinta adhesiva de las bolsas de basura se encontraron huellas pertenecientes a un tío de la joven. Pero esta prueba no fue aceptada en el caso, como ocurrió en el primer juicio contra Dolores.
Los investigadores apuntaron que King era el único asesino de la joven basándose en que la colilla encontrada con su perfil genético en el lugar del crimen coincide con las encontradas en el cuerpo de Sonia. La exmujer de Tony declaró que su instinto le indicaba que podía ser su marido el asesino de la joven de Mijas, dado el extraño comportamiento que tuvo durante la noche del crimen aquel 9 de octubre de 1999. Se duchó y tiró la ropa que llevaba esa noche. Era como una premonición, un instinto, como algo que se pegaba en el estómago. Desde aquel día, su esposo actuó de forma muy diferente. Dice que no denunció los hechos porque no tenía pruebas. Reconoció que su exmarido fumaba cigarrillos de la marca Royal Crown, la misma marca que la colilla encontrada, y que en su casa se empleaban bolsas de basura negras del tipo industrial como las halladas junto al cadáver. Sus sospechas cobraron más peso cuando una amiga le comentó que había visto a King en un programa de televisión como delincuente en busca y captura. Dice que llamó a la policía de Reino Unido, la cual le informó de los antecedentes de este por robos con arma, pero que en ningún momento le dijeron nada de sus delitos por agresión sexual o por el apodo del estrangulador de Halloween. Dice que en 2003 su hermana y ella denunciaron los hechos ante la policía justo después de cometerse el crimen contra la joven Sonia Caravantes. La intérprete que intervino en la declaración y reconstrucción de los hechos de Tony King declaró que éste participó con la policía en la reconstrucción, indicando los lugares donde había actuado de forma pausada, tranquila y sin presión. Que en esa declaración el acusado se declaró autor del asesinato de la joven y del traslado del cuerpo hasta la urbanización Altos del Rodeo. Robert Graham en su declaración ratificó la realizada ante la Guardia Civil y relatada en el capítulo anterior. Dos investigadores declararon que no hay pruebas que inculpen a terceras personas en la causa, si bien precisaron que no se puede precisar si en el arrastre del cuerpo de Rocío, en el lugar donde desapareció, pudieron participar una o más personas. Al final del juicio, tanto el fiscal como el abogado de la familia hallaron culpables del asesinato a Tony King y pidieron para él 26 años de cárcel y 9 meses por los delitos de asesinato y agresión sexual en grado de tentativa, pero existía un punto discordante entre ambos. La fiscalía solo ve como culpable de los hechos al británico basándose en pruebas objetivas, pero la acusación particular sigue viendo la posibilidad de la implicación de terceras personas, basadas en indicios más que evidentes, como la falta de huellas de arrastre en el lugar donde se encontró el cadáver, que indicarían que dicho cadáver fue transportado por varias personas. Por su parte, Tony, en un nuevo giro rocambolesco, cambió su versión y dijo que la joven fue asaltada por dos profesionales que le propinaron un gran golpe en la cabeza y la arrojaron colina abajo. De ahí la gran mancha de sangre encontrada en el lugar. Alicia Hornos miró al británico y le preguntó: ¿quién ha matado a mi hija? Este respondió: Dolores Vázquez, ella pagó. Entonces Hornos volvió a preguntarle: ¿cuánto pagó? ¿150.000 euros? En ese momento el magistrado ordenó a ella y a su hermana que se marchasen de la sala. Esta lo hizo entre sollozos y alegando que tenía derecho a saber quiénes mataron a Rocío. Finalmente, tras 2 días deliberando, los 9 integrantes del jurado popular llegaron a la conclusión de que Tony Alexander King era el autor material del asesinato de Rocío Bannicoff, pero señalaron que pudieron intervenir terceras personas en los hechos. Esta decisión fue tomada por 7 votos a favor y 2 en contra, justo el límite establecido para un fallo de condena por jurado popular. En el veredicto, dividido en 10 puntos, el jurado exculpa a Tony King del delito de agresión sexual, pero desestima la atenuante de enfermedad mental y la petición de indulto. Tras esto, la madre de Rocío dijo encontrarse feliz por el veredicto y que comenzaba a iluminarse un poquito más ahí arriba. Tanto ella como su abogado denunciaron que debía reabrirse el proceso contra Dolores y Robert por su posible implicación en el crimen. La sentencia que el juez dictó finalmente condenaba a Tony Alexander King a una pena de 19 años de prisión por el delito de asesinato con el agravante de despoblado y a indemnizar con 210.000 euros a la madre de la víctima y 42.000 a los hermanos de la joven. Años más tarde, el Tribunal Supremo corroboraría dicha sentencia, por lo que finalmente el único acusado y condenado por las muertes de Rocío y Sonia era Tony Alexander King.
Durante toda esta serie hemos visto contradicciones, fallos de la investigación y fallos judiciales que finalmente nos han llevado a estos dos juicios con sus dos respectivas sentencias. Esto es la verdad legal. Esto es lo que la justicia dice que pasó en ambos crímenes. Pero, ¿fue realmente así? ¿Fue Tony el único culpable de ambos asesinatos aun cuando el modus operandi no coincide? ¿Aun cuando existen huellas de terceras personas en lugares que fácilmente podrían incriminarlos? Como siempre digo, os he expuesto los hechos, ahora está en vosotros sacar las conclusiones. Soy Triun Arts. Buenas noches.